Egunon denori hasiko gara pleno hau. Daukat 10 puntu, lehenengo puntua zaten da dute. Beraz, se propone la aprobación del acta número 5/2017 de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 25 de mayo del 2017. ¿Alguna cuestión con el acta? Rafa. Bueno, en el acta hay una frase que comenta que cuando dentro de 10 años se construya, entonces se devolvería la propiedad de los terrenos al ayuntamiento. Suponemos que el texto, que creo que sí que es literal, lo que se comentó, quería decir justo lo contrario, que es que si no se construyera, se devolvería. Entonces, bueno, es una valoración, será interesante para saber cómo va a quedar el texto definitivamente y lo que supone o supondrá o supondría. Tienes que ver. Página, por favor. ¿Qué página? 59, si no me equivoco. Párrafo. En esta página no viene nada de eso. Perdona, Rafa. Comentamos lo que viene literalmente en la grabación, que se recoja lo que viene literalmente en la grabación y que se actualice de forma escrita lo que viene en la grabación. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Lo único, si aquella literalidad iba a poner algún compromiso al ponente que lo hiciera, que lo valorara en justa medida. Hombre, yo creo que no es motivo, desde luego, en la lectura del acta y la aprobación, este tipo de cuestiones. Y además yo creo que el mecanismo, si no me corrija el señor secretario, es el que es, ¿no? Es decir, pues, lógicamente hay que hacer este tipo de aseveraciones con un poquito de antelación. Yo lo que puedo decir, por las palabras que comenté y que son objeto de lo que estás planteando, es que efectivamente, o por lo menos el espíritu era ese, pues en diferentes lo que se haya recogido, o quizás por una errata mía a la hora de hablar, pues yo qué sé, ¿no? En ese sentido, el espíritu es el siguiente: si no se construye, en el plazo de 10 años revertirán los terrenos. Es lo que quiero decir, y eso fue el espíritu. Pues en diferentes, no sé, una cuestión de transcripción, o puede ser una errata mía, a la hora de hablar. Que se mire y sin más. Con esta puntualización damos por aprobada el acta. Se da por aprobada el acta. Bigarren puntua, dación de cuentas de las resoluciones de alcaldía y delegados, delegadas ya dictadas desde el día 19 de mayo del día 21 de junio del presente año 2017. ¿Alguna cuestión con la resolución de alcaldía y delegados de área y delegadas? Hirugarren puntua, dación de cuentas del informe de estabilidad presupuestaria. Irache, Mercedes. La norma foral 5/2013 del 12 de junio define la sostenibilidad financiera como la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, de deuda pública y morosidad de deuda comercial. Para ello se deben tomar los datos de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, del 2015 en este caso, y evaluar la estabilidad presupuestaria, la regla del gasto 16, y el nivel de deuda. A través del SEI, Sistema Europeo de Cuentas, se mide lo que ha pasado el año anterior. Por lo tanto, primero estabilidad presupuestaria. Al cierre del ejercicio se cumple la estabilidad presupuestaria ya que hay equilibrio presupuestario. Superávit 2.392.565 euros. Los ingresos no financieros corrientes, que son del capítulo 1 al 7, son mayores que los gastos no financieros. Segundo, la regla del gasto. El gasto computable en 2016 debe tener como límite el gasto del 2015 multiplicado por la tasa de crecimiento. Este año es de 1,80, el año anterior fue de 1,30. Es decir, que solo podrá incrementarse anualmente como máximo de acuerdo con el crecimiento medio nominal del Producto Interior Bruto. En nuestro caso también cumplimos porque el gasto computable del año anterior fue de 28,2 millones y el del 2016 de 27,1, lo que es inferior al límite, que se situaría en 28,7. Y por último, el endeudamiento, al ser deuda cero, pues también cumplimos. Ya está, gracias. ¿Alguna cuestión? Pues se da como dada la dación de cuentas que también se hizo en la comisión pertinente, correspondiente, perdón.
Laugarren puntua, se propone la aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya y la Mancomunidad de Servicios de Otxorrierri y los ayuntamientos de Derio, Erandio, Larrabetxu, Lezama, Loiu, Sondica y Zamudio, para la implantación, impulso y desarrollo de las políticas integrales de juventud en el marco del proyecto Gaztedi Vizcaya 2020, mediante la implantación del proyecto Gaztedi Otxorrierri para el periodo 2017-2019. Miquel Mesedes. Los ámbitos de actuación de este plan son salud, bienestar, intervención social, cultura y creatividad, compromiso social, participación, internacionalización y fundamentalmente los dos sobre los cuales en este periodo se pretende incidir: educación y formación y empleo y emprendimiento. Para ello, a través de este convenio se dota de un presupuesto global por parte de Diputación para cada uno de los 3 ejercicios de 74.475 euros, de los cuales 35.017,50 se destinarán directamente a impulsar acciones en el municipio de Erandio. Acciones tales como, por ejemplo, Esauto Operatzeko, Esauto Kontratatzeko, Capacitación Emprendedora y otros programas de los cuales se realizará el seguimiento tanto desde la Comisión de Educación y Juventud como la de Empleo. En la pasada comisión celebrada el pasado 22 de junio se dictaminó favorablemente de la siguiente manera: a favor, PNV, PSOE, Ganemos y Partido Popular, y la abstención de H. Bildu y concejal no adscrito. Con Miquel, ¿alguna intervención? Bai, Ana. Bai, egunon. Bai, ikuspuntu ezberdinetatik begiratu nahi genuke hau. Argi dagoen eta orokorrean hitz egin da plano teoriko eta ideologikotik argi dagoela orduan instituzioak eta herriak biltzen direnean horrek garrantzia ematea gai bat dira, politikak integrala bultzatzea ondo dago, azken batean hori da garrantzia ematea eta postenkara. Eta batez ere gazteriari zuzenduta badago postenkara gehiago. Baina, bai ditugula gero praktikara eraman da, beste plano batera eraman da badakagula zalantza batzuk. Eta hemen preseratu nahi dituzke. Orokorrean, esaten dugu bai gazteriena edo bai hainbeste programa daudenak beste instituzioetatik etortzen direnak eta pentsatzen dugu benetako fruituak ateratzen zaizkiela olako programei da gure galdera eta gure zalantza behi orokorrean, ez honi bakarrik. Gure zalantza da programetan bakarrik gelditzen den edo instituzioen mailan bakarrik gelditzen den edo benetan dagoen erreperkusioak ero sektor bakoitzean, kasu honetan gazteria izango zena. Zentratzen bagara gehiago, hitzarmen honetan, kasu honetan, ez dugu ikusi konbenioan, irakurri dugu, agian txartu irakurri dugu, ez dugu ikusi gazteriaren parte hartzea zelan gauzatzen den. Ia konbenian honetan badago aipamenik ala ez, guk ez dugu ikusi. Gazteriaren partizipazioerako ia tresnak ipintzen diren konbenio hitzarmen honetan ez dugu ikusi, agian bai. Hori gure zalantza da bebai. Eta amaitzeko, bebai beste ikuspuntotik ikusi nahi genuke, eta da Erandiotik, gure herritik. Otxorrierrekin sinatuko dugu hitzarmena. Eta egia da, Erandio, Otxorrierrekoekin eta Erandioko gazteriari zuzenduta. Egia da, Erandio historikoki lotura handia izan dugula Otxorrierrearekin. Gaur egun be, lotura hori mantentzen da oso batzuetan. Baina badakigu bai, beno dakigu gauzak aldatu egin direla urtetan eta urtetan. Eta gaur egun, Erandioko gazteriak ez dauka lotura handirik Otxorrierrearekin. Asko lotura gehiago dauka Uribe Kostarekin edo dauka Bilborekin. Baina hori zer psikologikoa, geografikoa eta hainbeste gauza direla. Ez da, prozesu natural bat izan da. Eta zentzu horretan, bai posten garela lotura mantentzea Otxorrierrearekin, baina ikusita soziologikoki gazteriak gehienek daukatela harreman gehiago beste herri batzuekin urbanoagoa. Azken baten urbanoagoa. Zentzu horretan esaten dugu, soziologikoki eta urbanoago. Zentzu horretan gustatuko litzagoke Otxorrierrearekin bakarrik izatea horako gauzak eta politikak integrala bebai egitea, Leioarekin, Erremuerketxorekin, Bilborekin edo hori azken baten Erandiko gazteak mugitzen dira gehiago. Zentzu horretan esaten dugu, besterik ezen. Eta maitzeko, bai esan beste ekarpen bat, botan egin nuke,
Eta benetan politika integrala bultzatu nahi baditugu, politika integralak eta indarrez bultzatzeko errekurtsoa behar dira. Baina errekurtsoa behar dira ez bakarrik itxapen batean Txorierriarekin, Txorierriko mankomunitatearekin sinatzen dena. Udaletxe bakoitzean bebai, eta gure kasuan Erandio bebai. Eta pentsatzen dugu gazteria arloak ez daukala precisamente ere olako dimensionamendu edo olako errekurtso importanterik. Eta askoz gehiago beharko zituen. Ez bakarrik gazteria badakigu, baina momentu honetan honetaz hitz egiten ari gara. Segurazko aukera izango dugu errazionalizazio plana dela eta beste arlo batzu bebai aztertzeko. Kasu honetan gazteria dela eta esaten duguna da politika integrala bultzatu nahi badugu errekurtso behar direla. Eta errekurtsoa beti izaten dira motetan. Alde batetik ekonomikoa, askoz diru gehiago sartu behar dugu udaletxetik bebai gazteriaren politika bultzatzeko eta errekurtso humanoa bebai pertsonalen baina. Bi horiek neko flojo edo makal daude udaletxemetan. Una otra intervención. Sí, yo sé. Bai, Miquel. Sí, en cuanto al porcentaje de éxito de cada uno de los programas, pues desde luego en cada una de las comisiones, tanto de empleo como de juventud, iremos informando de ello, de los resultados que se han ido obteniendo. En cuanto a la participación, ese es un eje de este convenio y aunque directamente no esté recogido los programas que se van a desarrollar, no quiere decir que desde las competencias municipales no tratemos de llevar a cabo iniciativas en ese sentido. En cuanto al Txorierri, pues bueno, pues es verdad lo que dices y yo creo que bueno, pues en el futuro hay un histórico ahí con el que se viene trabajando con el Txorierri, donde se ha permitido desarrollar cosas como en este caso, en este plan, y que en el futuro pues quizás hay que contemplar eso que dices o abrir las puertas, no quiere decir anular una parte, sino bueno, pues complementarlo con el IOA o con el resto de Vivecosta. En cuanto a los recursos, pues bueno, yo creo que desde el equipo de gobierno, aunque sabemos la situación que hay, pero bueno, poquito a poco yo creo que vamos habilitando más a este área y a este colectivo al que desde luego sobre el cual hay que incidir más. Eskerrik asko, Miquel. Pues pasamos a votar. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Bosgarren puntua. Se propone la aprobación del convenio de colaboración para el año 2017 en el periodo que abarca abril-diciembre de este año entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Erandio para la prestación del servicio público foral de residencias para personas mayores dependientes en el hogar Residencia San José de Erandio, cita en José Antonio Aguirre, Lecue, Plaza 11 Bajo de Erandio. Maite, Mercedes. Como sabéis, y si no hago de recordatorio, en febrero del presente año aprobamos en pleno la prórroga del convenio del año 2016 hasta el 31 de marzo, teniendo hasta esta fecha 19 plazas conveniadas con la Diputación Foral de Vizcaya. La nueva Ley de Servicios Sociales establece las competencias municipales y forales, siendo los grados 2 y 3 competencia foral y los grados 3 y 1 competencia municipal. A tal efecto, la Diputación nos instó a hacer valoraciones a todos los residentes de la residencia a fecha 31 de diciembre de 2016, para tener una fotografía real de nuestra residencia municipal y así poder firmar un nuevo convenio con más plazas conveniadas. Esas valoraciones dieron el resultado del convenio que hoy traeremos para su aprobación a este pleno, pasando de 19 plazas que tenemos actualmente a 33. Estas serían contar con carácter retroactivo al 1 de abril, teniendo validez dicho convenio desde el 1 de abril al 31 de diciembre del presente año. El precio establecido por Diputación para estas plazas sería 81 euros día y residente. Fue pasado por Junta Electoral el pasado 14 de junio, siendo el dictamen voto afirmativo del Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco, PP y Bildu y la abstención de Ganemos. Eskerrik asko, Maite. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votar. Baiezkoa. Ezkoa ez dago, ¿está? Eta abstentziorik bez. O sea, por unanimidad queda aprobada el punto este, número 5. Seigarren puntua, se propone la aprobación de la modificación del contrato administrativo formalizado entre el Ayuntamiento de la Iglesia de Erandio y la empresa Garrial de Sociedad Anónima con fecha 14 de enero del 2016.
relativo al servicio residencial para personas mayores y la prestación del servicio del centro de día para personas mayores dependientes en el hogar Residencia San José de Erandio. Maite Mesedes. Bueno, este punto que traemos por su aprobación tiene relación con el convenio que acabamos de aprobar. El 14 de enero de 2016 se formalizó el contrato con la empresa Garrialde para la prestación del servicio residencial del hogar Residencia San José y centro de día de Erandio. El epígrafe H en su artículo 2 de dicho convenio, en el que habla del cómputo de personal, establece que el ratio de personal de atención directa tiene que ser de un 65%, teniendo en la actualidad el 61%. Con esta ampliación de ratio, que es producido porque tenemos más personas de grado 2 y 3, conlleva necesariamente una ampliación de personal que presta el mencionado servicio, concretándose en la contratación de 3 auxiliares de enfermería. Dichas contrataciones suponen una modificación del contrato administrativo, teniendo cobertura en la cláusula 6.8 del pliego, que establece textualmente: la Administración únicamente podrá modificar el contrato cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: necesidad de ajustar la prestación a las especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobados con posterioridad a la ejecución del contrato. Se solicitó a la empresa que nos cuantificara dicha modificación, al igual que consta en el expediente e informe de intervención, con fecha 14 de junio, que hace constar que existe crédito para atender dichas obligaciones con la empresa. Fue tratado en mesa de contratación del pasado 23 de junio, quedando acordado por unanimidad de los presentes. ¿Alguna cuestión con este...? Ahora que estamos hablando de residencias, pues me gustaría desde aquí, desde Ganemos Erandio, apoyar a esas 5.000 trabajadoras de las residencias de Vizcaya que llevan más de 200 días de huelga. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ana? Ekartzen den puntuan, azken baten da, legea betetzea, ratioa kopurua bete behar dugu, eta zentzu horretan ondo, orain arte, menpekotasun gehiago egon direnez, ezela bete. Kopurua betetzea, beti ondo dago. Baina hitz egiten ari gara ratioak eta kopuruak, eta hori azken baten zenbakiak dira. Eta egoitzetaz hitz egiten dugunean pertsonetaz hitz egiten dugu. Eta ratio eta kopuru bakoitza pertsonekin lotuta dago. Unekin zer esan dugu. Esan duguna da zerbitzua ondo funtzionatzeko bere osotasunean ondo funtzionatu behar dugu. Eta egia da, kontratazio hauekin ratio hori klinika laguntzaileen alde, aurrez aurre lan egingo duen jendearen kopuru hori betetzen dela, baina beste bete behar batzuk badaude bai egoitzan, pertsonalen mailan bai. Eta nahi badugu zerbitzua bere osotasunean, bere integralitasunean ondo funtzionatzea hori bai bete behar da. Eta uste dut deno dakegula, arduraduna beste beharra daudela, adibidez garbiketan. Garbiketaren pertsonala ez dago beteta, beteko beharko zen modua. Momentu honetan 2 langile besterik ez daude goiz osoan 5 plata oso lairua egiteko. Langilea haiek esaten dute errebindikazio bat dela, haien aldetik jende kitxe dagoelako, eta haiek bai hori eskatzen dutela, behintzat beste langile bat jornada osoan eta beste langile bat jornada erdian egotea goizean. 5 solairu egin behar dituztelako. Orain esaten dugun moduan aldaketak egon direla, baina aldaketak hori bai da lan karga handiagoa garbitzaileentzat. Eta hori kontemplatu behar da, eta momentu honetan ez da egiten, eta orduan arduraduari eskatzen diogu hori bai kontutan hartzeko horrengo honetan nahi badugu benetan egoitza bere osotasunean ondo funtzionatzea. Hori esan da, bai esaten genuela, posten ginela kontratazio honetaz, baina ez gara posten urratuko duzuen moduan zela kontratatuko den. Azken baten egingo dena izango da prebetizazioa indartzea, enpresa pribatua indartuko da, 3 pertsona gehiago egongo direlako hor. Ondo dakizuenez, horren kontra daude, eta gestio zuzenaren aldekoa gara, eta pentsatzen dugu hori dela zerbitzu publikoaren funtzionamendurik honena. Eta zergatik pentsatzen dugu honena dela, gero ikusiko dugu beste puntu batean azken baten lan baldintzaien kontua izaten da. Eta orduan egia da, aurreko konbenioari, aurreko hitzarmenari baietz esan diogula, baina uste dut dakizuela bai erreserba ditugula. Erreserba ditugula betez ere, pentsatzen dugula hitzarmen hau
izan behar dela prozesu bat, izan behar dela zer transitorioa, eta guretzat behintzat, gure ustez helburua edo ametu beharko zen prozesu luze bat, agian, udale residentzia eta udale egoitzak IFASen eskutan egoten, diputazioaren eskutan egoten haien kompetentzia delako, egarren eta hirugarren graduko menpekotasuna daukatenak. Eta horrekin zer lortuko genuke, aurreko puntuarekin lotuta, prozesu gradual batean lortu beharko genuke gaur egun dauden langile izatea pentsat IFASen lan baldintzak berdinak IFASeko langileekin. Gaur egun ez direnak. Beste gauza bada, gero reversioaren kontua hori itxaingo genuke. Beste erabatean itxaingo beharko zen eta askoz kontu handiagoarekin. Baina bintza lan baldintzak parekatu beharko zen. Eta kategoria batzutan bado dela gaur egun, kategoria batzutan, baina ez beste kategorietan. Zalantzak ditugu bebai, eta agian hori zuek informazio gehiago edukeko duzue, orain arte eduki ditugu 19 pertsona, bigarren eta horrelako gradu menpekotasuna gradarekin momentu honetan daukago eta mairu, ia bikoiztu egin da. Hori bikoiztean, suposatzen da bebai, egoitza bera edifizio moduan konpondu behar dela, obra behar direla, egokitu behar dela. Laugarren solairua egokitu behar direla, bai logela talde batetek eta bai komuna bebai bestaldetek, hori obra dira, hori dirua da. Orduan, udalek, guk ikusten duguna da, momentu honetan udalek diru gehiago jarri beharko dutela, alde batetik langile gehiago daudelako eta udalek ordainduko dutelako, eta beste aldetik obrak egin behar direlako, agian ez direla egingo egun batetik bestera, baina prozesu batean bebai egokitu beharko dira bigarren hirugarren gradu horietara instalazio guztia momentu honetan ez daudenak. Orduan zentzu horretan, izalantza ditugula. Ez dakit zuek informazio gehiago edukitu duzue, bete behar gehiago baldin baditu udalak, edo udalek orokorrean, gure egoitzek kontrolatzen dutenak, errekurtso gehiago bebai egon beharko ziren. Ez dakit zuek korrektazio zer dakizunena. Eskerrik asko, Ana. ¿Alguna cuestión? A ver, varias cosas. Jonathan, totalmente de acuerdo contigo. O sea, apoyamos a todos los trabajadores que están en huelga con el tema de las residencias. Aunque nuestra residencia es... los trabajadores no son de Diputación, son de una empresa privada, pero totalmente de acuerdo contigo. Ana, varias cosas. Totalmente de acuerdo contigo cuando hablas de que las residencias son personas, evidentemente, y que cumplimos una persona porque la ley nos lo exige pero totalmente de acuerdo, las residencias son personas y tenemos que dar el mejor servicio y para ello estamos trabajando. Cuando hablas del personal de limpieza, yo sé que hay esa necesidad, porque la he vivido, la veo ahí todos los días y además yo trabajo en limpieza y sé lo que es. Pero es verdad que mirando los ratios que Diputación nos exige, en el ratio general doblamos el ratio que Diputación nos exige. Nos exige un 0,45 y tenemos un 1,04. Aún así, sí es verdad que tenemos esa necesidad, porque cada vez los abuelos entran en peores condiciones, porque a veces están peor, y es verdad que podríamos, y ayer hablé con las trabajadoras y miraremos a ver cómo podemos hacerlo. Cuando hablas de que la residencia necesita obras, estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que los grados 2 y 3 hace ya mucho tiempo que son grados 2 y 3. Es decir, los abuelos que ahora conveniamos, yo les llamo abuelos con cariño, ya eran grados 2 y 3. Lo que pasa es que teníamos en muchos casos que no estaba hecha la valoración de dependencia. Por eso se ha hecho la valoración de dependencia para poder llegar a este convenio. Pero ya teníamos esos grados y esas personas ya estaban siendo atendidas con esos grados 2 y 3. Es decir, las camas son adecuadas para ellos, las habitaciones son adecuadas para ellos. Sí, en el 90% sí. Puede haber algún caso que a lo mejor no, pero lo teníamos ya cubierto. Lo demás puedo estar de acuerdo contigo. Eskerrik asko, Maite. Pasamos a votar. Baiezkoa. Sakatu. Claro, si no dices nada, venga. Bueno, ya levantamos justo el gesto con el anterior interviniente. Y es que si realmente tenemos sensibilidad social con los trabajadores y trabajadoras de limpieza, pues tenemos
una ocasión, como tantas, de que realmente se pueda controlar de una forma directa, gestión directa, que se ha comentado en muchas ocasiones, esta actividad. Así que bueno, pues es la razón de que en esta ocasión, pese a haber votado a favor con el convenio en el punto anterior, pues aquí vamos a votar en contra. Pasamos a votar. Ballescoa. Ezezkoa. Abstentziorik ez dago, ezta? Zazpigarren puntua. Se propone aprobar el expediente de contratación, así como los pliegos, cláusulas administrativos particulares y de prescripciones técnicas del servicio de limpieza e higienización de edificios locales y dependencias de competencia municipal del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio. Bueno, con suma brevedad, como es individual al tratar puntos de este tipo, al entender que todos y todas los presentes conocemos el objeto de los mismos, ¿no? Y al hilo de lo comentado en el mes de marzo, quiero recordar en cuanto a la jardinería. Como bien sabéis, el objetivo de este equipo de gobierno a lo largo del mandato 2015-2019 es la renovación de todos y cada uno de los contratos externos existentes en esta casa en cuanto a la prestación de servicios públicos, intentando no prorrogar su vigencia más allá del periodo comprendido inicialmente en su contratación. Mantenimiento de alumbrado público, gestión de polideportivos, jardinería, de limpieza que hoy traemos, incluso en un corto plazo, limpieza diaria, darán buena cuenta de lo que estoy comentando. En relación a lo que es puramente este contrato, el objeto del mismo es claro: la prestación del servicio integral para garantizar la higiene, la conservación y la estética de los edificios y locales que albergan tanto dependencias como servicios municipales. Contrato que además vence a lo largo de este mismo año, como comento, sin tener en cuenta las pruebas. Para ello, en la mesa de contratación que celebramos el pasado viernes, constituida además en comisión, toda vez que es un acto plenario, el secretario de la mesa explicó con total concreción tanto las cláusulas administrativas particulares, así como las prescripciones técnicas reguladoras de la presente contratación, calificándolas, como él mismo dijo, de continuista, al entenderse desde el equipo de gobierno que el servicio prestado hasta la fecha ha sido a grandes rasgos bueno en todo este tiempo. Si bien en este pliego en concreto se introduce una serie de mejoras que no se tuvieron en cuenta en la contratación original, tales como la doble oficialidad lingüística e incluso ciertas cláusulas sociales, tales como un cumplimiento de un convenio colectivo. Si se aprobara uno provincial, que a la fecha entendemos se está negociando, debe aplicarse el convenio este que comento, el abono de salarios con cargo al convenio vigente en cada momento, la obligación de garantizar la igualdad de sexo en el acceso al puesto, la promoción profesional, el fomento de la conciliación familiar, debiendo además presentarse una memoria que debe valorarse sobre estas cuestiones, y además de evitar obligatoriamente estereotipos sexistas. Estas cuestiones, como digo, son de obligado cumplimiento, pudiendo incluso llegar a la resolución del contrato de no cumplirse por la empresa adjudicataria. En relación a la prestación del servicio, y sin ánimo de entrar en los pormenores, como he comentado antes, interesa destacar el número total mínimo de horas, 64.692 al año, la reserva de 80 horas año para servicios extraordinarios en dependencias municipales, así como la reserva de 50 horas año para servicios extraordinarios en otras dependencias y las implicaciones en su puesto de incorporación de los jóvenes. Entrando en los criterios de adjudicación del procedimiento, existen como bienes individuales en esta casa dos esferas. En primer lugar, la de los criterios cuantificables por fórmula, hasta un total de 45 puntos, planes de limpieza e higiene, idoneidad de la maquinaria, propuestas de mejora, sistemas de control e inspección, así como acciones que mejoran la integración social. Y la segunda esfera, los criterios cuantificables por... los anteriores eran cuantificables discrecionalmente por parte del técnico municipal. Estos son los cuantificables por fórmula que comento, hasta 55 puntos. Valoración del canon, precios unitarios de jornada laboral, festiva y además de los precios unitarios del servicio. Dicho esto, y para concluir, tres datos. El primero, el precio de licitación, 1.835.000 euros IVA incluido al año, por un periodo de 4 años más 2 hipotéticas prórrogas, y que a la fecha disponemos en el servicio de 55 trabajadores y trabajadoras que se subrogarán, así como 35 puntos de limpieza. Finalizando, debe decirse que estos pliegos fueron dictaminados en la en la mesa de contratación de la semana pasada, del viernes concretamente, con el siguiente posicionamiento: EAJ-PNV a favor, Partido Socialista a favor, Partido Popular a favor, la abstención del Grupo Municipal de Ganemos y la ausencia tanto de H. Bildu como del concejal escrito. Gracias.
Pasamos al turno de intervenciones. Marga, por favor, en Mercedes. Eskerrik asko. Una vez más se vuelve a apostar por la externalización de un servicio como es el servicio de limpiezas de edificios y locales de competencia municipal. Estamos hablando de un contrato por un importe de 9 millones de euros, sin incluir el IVA. Desde Ganemos Erandio, como bien es sabido por todas y por todos, apostamos por la remunicipalización de los servicios. Creemos que es mejor hacer una OPE y que el Ayuntamiento se encargue de la gestión de la limpieza, con el consabido ahorro para las vecinas y vecinos de Erandio. Hay ejemplos que así lo demuestran. El Ayuntamiento de Basauri ha apostado por reducir la contratación externa y en un periodo de 6 años, 62 funcionarios han permitido que las arcas municipales ahorren cerca de 800.000 euros. Pensamos que este es un ejemplo a seguir y por eso nuestro voto va a ser negativo a esta contratación. Eskerrik asko. A esta contratación. ¿Alguna intervención? Ana. Aurreko puntuan esan dugun moduan, gestio zuzena egitearen aldekoa gara. Gara orain eta beti izan gara. Orduan nahikoa doz, Ganemosek esandakoarekin. Azken baten, konbenio honekin, konbenio markatu plego hauekin egingo duguna izango da privatizazioa bultzatzea eta jarraitzea. Eta horrez ere zen nahi du, balen esaten genuen moduan. Eta gainera kasu honetan nahiko argi gelditzen da, udaletxean kasu bian ditugulako. Daukagu udalangileak eta daukagu langile subkontratatuak lan berdinak egiten. Eta garbiketan lanetan. Bat ditugu bebai udal langileak direnak. Eta zein den desberdintasuna, lan baldintzak. Eta zergatik gaure normalean gestio zuzenaren alde horregatik batez ere. Ziurtasunagatik zerbitzua askoz potenteago izango delako eta pertsonaen langileen lan baldintzak duinagoa direlako. Eta kasu honetan hemen Erandion oso argi ikusten da. Ez daukala zerbitzurik udalagileek dituzten lan baldintzak eta orain arte eduki dutenak eta orain edukiko dutenak. Azpi kontratatuta daudenak, beti eskasagoak. Beraz, gure botoa be kontrakoa izango dela. Bai, gauza bat be komentatu nahi genukela, bai aurreko plego batzuetan komentatu genuen gauza bera. Ez dugu ulertzen, zergatik ze urtetarako izan behar den, zergatik hain luze. Zein inbertsio mota ba egin behar dute hori justifikatzen duena. Zergatik enbeste, ez da nahiko 2 urterekin, 2 urte gehi beste bat, nera duzue, momentu honetan dira, edo planteatzen duzuena da 4 gehi beste. Zertako, zergatik. Zergatik hipotekatu behar duzue beste aukera batzuk igual etorkizunean eman aldirenak. Eskerrik asko, Ana. ¿Alguna otra intervención? Rafa. Esker, pues en redundar una vez más para que se quede bien claro el posicionamiento sobre la necesidad de plantearse si realmente queremos ahorrar algo en los presupuestos, en las inversiones y en los gastos que todos los años se realizan. Aquí tenemos una vez más otra oportunidad. Se pueden hacer números y es cierto que son ya muchos años con un servicio externalizado, con lo cual sería bastante sencillo hacer los cálculos sobre la funcionalización de todo el personal necesario y la estructura que un ayuntamiento que debe tener de control de residuos y limpieza le supondría. Entonces es una pregunta también que me gustaría, si se trabaja al respecto, sería interesante saber con qué datos se maneja el gobierno municipal para continuar año tras año prolongando esta forma de contratación para un servicio que debe dar a todos y todas los vecinos. Mila esker. Bueno, pues lo esperado, tal y como comentamos en el pleno de marzo con el tema de jardinería, la externalización versus la funcionalización. Aún así, no os preocupéis que no vamos a hablar ni de Platón, ni de Esparta, ni tan siquiera de la República. Pero lo que sí he de decir es que pues el debate plenario de ese mes y
cuando se me acusó de neoliberal, pues bueno, me he puesto las pilas y en Semana Santa para mí ha sido una nueva revelación. He leído los grandes pensadores, tal y como me comprometí, ya no siglo XX, sino con los anteriores, Adam Smith, Alexis de Tocqueville, John Locke y su contrato social, Hayek e incluso Mises. Y he sacado dos conclusiones. La primera, que soy más neoliberal de lo que pensaba. Y la segunda, si riesgo de equivocarme también, que los equipos de gobierno de Zaldívar, Bermeo y Baquio, donde sus alcaldías las sustentan EH Bildu, son tanto más neoliberales que yo. En ese sentido, pues hay que traer, también como me comprometí o dije que iba a hacer, los perfiles del contratante de estos tres municipios. Y resulta, estos simplemente son los contratos de servicios que tienen, resulta que externalizan incluso más que nosotros, siendo municipios bastante más pequeños. Eso como dato. Y me imagino que esto será también motivo de crítica ácida cada vez que os contáis en vuestros foros internos. Dicho eso, y entrando un poquito en el meollo de la cuestión, cuando definimos el servicio de jardinería, quedó claro, con los números en la mano, que el modelo que se proponía por parte de quien defiende la funcionalización de todos los servicios era inasumible, no ya por la idiosincrasia particular del Ayuntamiento de Erandio, sino por cualquier ayuntamiento del mundo desarrollado. Planteabais la funcionalización de 203 personas, cuando ya tenemos 230 nóminas públicas, y proponíais a grandes rasgos también que el Ayuntamiento de Erandio destinara 24 millones para pagos de nóminas sobre los 30 que dispone de presupuesto, a grandes números, sin tener en cuenta que con los otros 6 millones, lógicamente, hay que pagar pues, inversiones, capítulo 6, hay que pagar también suministro, hay que pagar maquinarias, hay que pagar herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco teníais en cuenta que las personas ahora subrogables vía contratación externa, pues lógicamente irían, salvo que saquen la plaza, a la calle. Muchos de ellos, además, vecinos y vecinas del municipio de Erandio. Además, tampoco teníais en cuenta la barbaridad que suponía el ratio funcionario-habitante, ya no solo en Europa, tal y como os dije, sino incluso en el Estado español. Pues bien, hoy nuevamente venís sin números, defendiendo la funcionalización, como viene siendo habitual. Y en este caso, pues bueno, a pregunta concreta del concejal no escrito, he de decir que los números que yo manejo los podía haber manejado él mismo, simplemente haciendo una labor de acopio de documentación y extrayendo sus propias conclusiones. Pero bueno, a grandes rasgos, intentaré ser lo más ilustrativo posible. ¿Sabéis cuánto supondría funcionalizar las 55 personas que antes comentábamos, que a la fecha prestan el servicio? Claro que no, porque no lo habéis sacado, os lo digo yo. Sobre todo con comparativas de números o cuantías que tenemos en esta propia casa. Al Ayuntamiento de Erandio le supone un peón de brigada, la cuantía concreta al año de 40.000 euros. Euro arriba, euro abajo. Con todos los seguros y con su propio sueldo o nómina. Claro, si multiplicas 40.000 euros, ya no los 50.400 que nos salía de media de funcionarios, tal y como comentamos en marzo, sino 40.000 euros por 55, salen 2 millones de euros al año, bastante más de lo que vamos a pagar, a priori, según el presupuesto base de licitación. Y ya entrando exclusivamente en el plazo que se ha marcado, nosotros vamos al máximo de la ley, por una razón fundamental, que ya ha apuntado EH Bildu. Nosotros jugamos con los plazos máximos de 4 más 2 años, si bien es cierto que a nosotros no nos gusta prorrogar los 2 años que nos marca o que nos deja la normativa, si lo hacemos es por una razón muy clara y muy fundamental, para que se pueda llegar a amortizar las inversiones y para que se propongan mejoras en la calidad del servicio y en la maquinaria. Exclusivamente eso, y entendemos que lo que estamos pidiendo va acorde con el plazo marcado en los pliegos. Es que eso. Rafa. Bien, bueno, como algún dato ya se ha aportado, lo cual no quiere decir que no me lo haya mirado previamente, pero bueno, son suposiciones libres, libre pensamiento, libre economía. Saco una conclusión: mejor que todos los contratados de esa empresa sean de fuera del municipio, si no, todo lo que estamos haciendo es ahorrar dinero al municipio a costa de los trabajadores. Es una conclusión un poquito limitada, quizás, ante tanto pensador político y económico, pero a mí estas cuentas sí que me salen. Si la valoración es 40.000 por cada peón, o está mal que cada peón cobre 40.000, habría que ver una relación interinstitucional, a ver de cuánto se paga en los distintos ayuntamientos que tengan otro color distinto al de Bildu, que parece ser un referente para este equipo de gobierno, y si eso estuviera mal, rebajarlo. Y en el caso de que estuviera bien, pensar que lo que estamos haciendo es hablar de personas, que es una palabra bastante bella,
en todos los idiomas, y si son las personas las que hacen las cosas, las personas tienen que tener su derecho a una parte de las cosas. Para ello tenemos los distintos tipos de gobierno y colores que lo aplican cada uno a su manera, considerando que es lo mejor, entiendo, no para las empresas que le van a hacer las labores y le van a cubrir pues, su espacio de gobierno durante el tiempo que esté, sino para la gente que es la gobernada, por así decirlo, a la gente que le debemos ese servicio. Con todo esto, pues bueno, sigo estando muy contento de mis pensamientos, mi Esker. Solo faltaba. Ana. Bai. Bero, salbetorik. Dino, arduradunak ikerotan neoliberalagoa dela, ez da naberitzen. Dena dela, zelan zen hori edo bar jaunak izaten zuena, gua txabal. Más liberalistak edu nuen adi, baina benetan bakion bermeon eta besteetan, pero ez duzu lortuko. Segura asko penuen pentsatera dio jende gitzi izango da. Orduan hori. Esaten duzuan pertsonean defentsa egiten duzuela. Pertsonean defentsaren, gu batzutan esaten dugu pertsonean defentsa egiten duzuela, baina pertsona batzuena, normalena, esaten dugu indar gehiagorekin egiten duzuela defentsa. Eta administrazio kontseiluetan egoten direnak, hori askotan egiten duzuen hori defentsan. Eta zergatik dinotau, eske azken batek, bai datuak ematen dituzula, datuak ateratakoa Euskalo notik, Euskalo, klaro. Eske zenbat aldiz kezkatu dugu, hemen udaletxeak, udateknikoek, txosten ekonomikoak egitea eta inoiz ez duzu egin. Eta horrein da, esatuz, ez dakize zenbaki, ez dakize erekin. Zertasun apur bat. Zertasun apur bat da, eskatzen dugunean, txosten ekonomikoak, jakiteko zerbitzu batez, zenbat balio duen, pribatuta edo publiko, gestión publikoa edo pribatu izatea egitea. Eta txosten horrekin hitzen ingo dugu. Ez dela, hitzan izterik ez dira, ez eta zenbakiak izan momentu honetan. Eskatu genuen eta gogoratuko dut. Azken eskatu genuela, txosten ekonomikoa izan zen recaudación ejecutiva. Gogoratuko duzu ez da? Ez duzu egin. Horrendi dago, ez duzu egin. Eta betu zegoza simplea zen, 3 langiletaz perbetaz hitz egiten ari gara, ez 55etaz, 3taz. Eta ez duzu, ez da hori egin, egiteko besteena, ja. Bakegu. Esaten duzuela, beste tokietan, ezin dela egin. Beti jartzen duzuen gauzak hormaren kontra. Gauza bada, ideologikoki defendetzea hau, eta oso legitimoa da, neoliberala izatea, edo oso legitimoa da ezkerterra izatea, edo zentrokoa izatea, edo bakoitzak nahi duena izatea. Hori bai oso legitimoa dela. Baina ezin dela onartu da, behin eta berriro entzutea, hori edo besterik ez dagoela, beste irtenbiderik ez dagoela. Hori ez da egia. Beste irtenbidea badaude eta guk aldugun instituzio guztietan bestira batean egiten dugun. Aldugun guztietan. Gehiengo nahiko daukagun guztietan. Eta hori adibide argia daude Gipuzkoara joan barik Bizkaian bertan. Lekeition, bai bakion eta bai bermean bebai hitzegen aldugu. Bai, hori eta zitzegin dezakegun, bai. Eta besterik ez. ¿Alguna intervención? Por mi parte, simplemente matizar. Los datos que yo he obtenido ha sido subiendo a personal, haciendo unas preguntas muy concretas y me los han suministrado sin ninguna cortapisas y sin ponerme ningún tipo de traba. Claro que se pueden hacer las cosas de otra manera, es decir, lógicamente, probablemente si respondes al Partido Socialista, probablemente te apunte cuestiones de socialdemocracia. No sé, vosotros la República Stalinista que nosotros comentábamos, con lo cual, pues efectivamente son cuestiones. Y en cuanto a referente, para mí EH Bildu no es ningún referente, sobre todo porque allá donde gobierna, pues bueno, tenemos ahí su currículum, en esencia. Desafortunadamente no puedo comparar en ningún gobierno ni de Podemos ni de Ganemos, porque entonces me tendría que ir a Cádiz o a Valencia. Eso. Pasamos a votar. Baiezkoa. Ezezkoa. Abstentziorik. Se han marchado, pero bueno, sabía que ibas a votar, ¿no? Zortzigarren puntua, moción presentada por la
Portavoz del Grupo Municipal Ganemos Erandio, solicitando la eliminación de las disposiciones adicionales 27 y 35 del proyecto de ley de los presupuestos federales del Estado para el año 2017. Con motivo de la tramitación del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo del 2017 y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 6 de abril del 2017, queremos mostrar nuestro rechazo al contenido incorporado en las disposiciones adicionales 27 y 35 en dicho proyecto. Las citadas disposiciones limitan la incorporación de personal laboral en las administraciones públicas en los supuestos en los que un ayuntamiento o una comunidad autónoma acuerde apostar por la gestión directa de los servicios públicos, remitiendo la gestión privada realizada a través de empresas concesionarias. Esta disposición supone un ataque directo a los procesos de reversión hacia la gestión pública directa por las administraciones públicas, emprendidos en numerosos ayuntamientos o comunidades autónomas en relación a los procedimientos de subrogación de los trabajadores. Debemos hacer constar que esta nueva medida regresiva, 1. Ataca el principio de autonomía consagrado en el artículo 140 de la CNE. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que se procede al régimen de consejo abierto. 2. Obstaculiza severamente los procesos de reversión hacia gestión directa de los servicios y obras de titularidad pública que actualmente están gestionados por empresas o entidades privadas mediante contratos, al no poder incorporar con garantías a los trabajadores que actualmente prestan sus servicios con probada experiencia y profesionalidad. 3. Supone un nuevo obstáculo legal a los ya conocidos y que contradicen uno de los supuestos pilares de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuál es la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, obviando que la gestión indirecta privada de los servicios públicos. Por lo tanto, pedimos un acuerdo en vista de lo expuesto al Pleno del Ayuntamiento de Erandio, que inste al Gobierno de la Nación y a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados a la eliminación de las disposiciones adicionales 27 y 35 del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el año 2017. En el caso Arantxa, sí, Yala. Bueno, después de muchos años en los que se fueron ampliando los servicios públicos de carácter local y se fue imponiendo su gestión indirecta a través de diversas fórmulas de colaboración público-privada, recientemente se va imponiendo la idea de que la gestión de los servicios públicos locales debe volver a manos públicas. En definitiva, esto es lo que significa la nueva palabra de moda, remunicipalización. La recuperación de la gestión directa de servicios públicos que se están prestando mediante fórmulas de gestión indirecta. De este modo, se pretende incrementar lo público frente a lo privado. La defensa de este nuevo planteamiento frente al proceso favorable a la externalización de la gestión de los servicios de hasta muy pocos años se sustenta en una ideología que trata de defender lo público frente a lo privado, argumentando que es un mito la mayor eficiencia de la gestión privada. Los llamados ayuntamientos del cambio han hecho suyo este discurso y progresivamente van abandonando las concesiones de los servicios públicos a empresas privadas, asumiendo como propios dichos servicios. Es un discurso a priorístico. Todo lo público es bueno y todo lo privado es malo, llevando la ideología a la economía. Una vez centrado el tema, se plantean dos problemas. ¿A cuál más importante? El primero es si es discrecional la cesión sobre la forma de gestionar los servicios públicos y la segunda, de índole laboral, la subrogación del personal. Sobre la discrecionalidad, sobre la forma de gestión, la primera cuestión que conviene aclarar es si para la forma de decisión acerca del modo de gestión de un servicio público municipalizado existe algún marco normativo que condicione dicha decisión.
Es evidente que toda decisión administrativa debe perseguir el interés general, debe adecuarse a los principios de buena administración y debe tratar de conseguir al mismo tiempo que se cumplan los principios de eficacia y eficiencia. El logro de estos fines debe tratar de conseguirse en el propio procedimiento administrativo. Además, la decisión debe motivarse. Dicho esto, hay que señalar que la normativa comunitaria no establece ningún principio director. La Directiva 2014/23 de la Unión Europea de 26 de febrero relativa a la adjudicación de contratos de concesión en su artículo 2.1 dispone que la presente directiva reconoce el principio de libertad de administración de las autoridades nacionales, regionales y locales de conformidad con el derecho nacional y de la Unión. Dichas autoridades tienen libertad para decidir la mejor forma de gestionar la ejecución de obras o la prestación de servicios, en particular garantizando un nivel de calidad, seguridad, accesibilidad económica, igualdad de trato y la promoción del acceso universal y de los derechos de los usuarios en los servicios públicos. Dichas autoridades podrán optar por realizar sus funciones de interés público con recursos propios o en colaboración con otras autoridades o confiarlas a operadores económicos. La legislación interna, haciendo uso de esta libertad de opción comunitaria, ha impuesto según criterios rectores para la norma concreta de la decisión, así el artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dispone en la actualidad que los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficaz. Es decir, se vincula el ente local a buscar la fórmula no solo más eficiente, sino también más sostenible, es decir, aquella que cumpla los criterios económicos de no incremento de la deuda, sostenibilidad financiera y equilibrio presupuestario. Se apela de esta forma al principio recogido en la Constitución, artículo 31.2, de eficiencia, introduciendo la necesidad de buscar el equilibrio entre los costes y el objetivo general de una prestación eficaz de los servicios públicos. En definitiva, la normativa comunitaria, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, respeta la decisión de las autoridades internas sobre el modo de gestión de los servicios públicos. La normativa interna ha introducido recientemente unos límites a la libre decisión del titular del servicio, exigiendo que se acredite que la opción escogida es la más eficiente y sostenible, e imponiendo que cierta presunción a favor de las formas de gestión indirecta, ya que la opción que la gestión directa exige una cierta fundamentación. La otra cuestión sobre la que los partidos del cambio hacen especial incidencia es la de la subrogación del personal que venía prestando sus servicios en las empresas concesionarias. Con respecto a este asunto, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha impugnado los procedimientos promovidos por ayuntamientos que aprobaron la reversión hacia la gestión directa de servicios públicos locales que previamente habían sido externalizados. Esto es, los servicios se estaban prestando por empresas privadas concesionarias y tras la finalización de la adjudicación y la decisión del ayuntamiento de prestar el servicio directamente, se subroga al personal que pasaba, dada la continuidad en la prestación del servicio a ser considerado como personal laboral indefinido no fijo a la espera de incorporarse del ingreso al servicio de administraciones públicas. Tales son los casos del Ayuntamiento de Zaragoza con el servicio del 010 o el de Valladolid respecto a la gestión del agua. Así, de esta forma, el juzgado de lo contencioso número 4 de Zaragoza suspendió cautelarmente la decisión del Ayuntamiento en febrero de este año. Este problema de orden laboral está íntimamente relacionado con la cuestión de la sucesión de empresa y la subrogación de los relacionados laborales en los términos que prevé el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 20 de enero del 2011 concluye que no en todo caso pasarán a la Administración los trabajadores del concesionario. Tal sería el caso en el que el servicio se vaya a prestar con los medios personales que ya posee el Ayuntamiento o cuando éste hubiera seleccionado el personal necesario con anterioridad. De una parte, se les olvida que los trabajadores tienen una relación estable con la empresa adjudicataria. Por otra, si mañana se convoca una prueba de ingreso al Ayuntamiento y puesto que el procedimiento debe contemplar la igualdad, mérito y capacidad, nadie puede contemplar que vayan a mantener este puesto de trabajo en su calidad de funcionario. ¿O lo que se pretende es hacer funcionarios por la puerta de atrás? En definitiva, no se debe utilizar el discurso apriorístico de que todo lo público es bueno y todo lo privado mal. Tiene que haber indicadores de eficiencia, no ideológicos, demostrando la mayor eficiencia del nuevo modo de gestión directa, teniendo en cuenta todos los elementos a considerar,
Costes generales, incremento del capítulo 1, problemas de personal, inversiones, no incrementando la deuda, manteniendo la sostenibilidad financiera y respetando el equilibrio presupuestario. Es por esto que mi voto será negativo. ¿Alguna otra intervención? Rafa. Pues igual me toca defender que lo público es bueno y que lo privado puede ser muy bueno también, cuando no chocan. Lo que es de todos, si lo cuidamos, a lo mejor sigue siendo de todos y está en buenas condiciones. Lo que se reservan algunos o algunas puede estar en las mejores condiciones, pero cuando se lleva por delante condiciones laborales, ingresos y situaciones personales, y vuelvo otra vez a la palabra persona, que se supone que todo esto está montado para cuidar y velar de la integridad y de las buenas condiciones de vida de las personas, pues en ese momento igual vemos un pequeño conflicto. Así que pese a todos los argumentos que pueda haber para decir que una remunicipalización de por sí parece mala a la vista de algunos pensadores o políticos, no tengo más que decir 1000 veces que no, que el problema sería hacer una mala remunicipalización, y apunto que, como ha dicho la concejala Ayala del Partido Popular, cuando se intenta meter a gente en un ayuntamiento por la puerta de atrás, quizás ahí tengamos todos y todas que estar muy vigilantes para que no suceda, porque eso sí sería pervertir, llegado a un extremo de delito que puede tener su propio nombre, una situación de relación laboral de una persona con una entidad pública o con una empresa, previamente. Así que si remunicipalizamos algo, hagámoslo bien. Hagámoslo bien, no hay ningún problema en que nos ahorremos un montón de dinero manteniendo unos buenos salarios, una buena situación de las personas y haciendo bien los cálculos. No hay mucha duda de que quizás estemos todos de acuerdo que hay que hacer bien las cosas, ¿verdad? Mi izquierda. ¿Una cuestión? Bueno, bai gogarre punto, etxengo dugula gaur pleno honetan, zerbitzu publikoetaz eta jaso zuzen. Aurrekotan, ondo dakizue, eta aurrekotan esan dugun moduan, zerbitzuen errebertsioaren aldekoa gara. Izan gara, eta segurazko izango gara. Eta, de hecho, egiten dugu bai. Eta orduan ez dugu nartuko, argi daukagu, ez dugu nartuko inolako trabarik errebersio hori posible egiteko. Egun batean egingo dugula, segurazko gure herrian ere. Orduan, errebersio hori egiteko trabarik ez jartzea ondo legoke. Eta zalantzarik ez dago kasu honetan bi disposizio hauek trabak jartzen dituztela. Dena dela hau izan da, bai esan behar dugula be, goke gauza batzuekin bai pentsatzen dugu, asko ez gehiago pentsatu behar direla edo zalantza ditugula. Errebersio hori zelan egin behar den. Agian igual ez da gaur egungo pleno honetan debate hori, baina bai pentsatu behar dugu errebersio hori zelan egin. Guk errebersio zuzena egitea besterik gabe subkontratatuta daude langile guzti horrela, besterik gabe horren artekoak ez gara, ez? Horrek ez du esan nahi, prozesu gradual batean hori posible izatea. Hori gertatu izan da hezkuntzan, ikastoletan eta beste arlo batzuetan. Baina importantena da, guretzat pentsa da, lan baldintzak berdinak mantentzea. Eta entzuten dugu askotan efizientzia eta holako termino ekonomikoa. Baina termino ekonomikoa jartzen dira, baina ez gara konturatzen Rafak esaten duen moduan, zerbitzu publikoetaz hitz egiten dugunean pertsonetaz hitz egiten dugula. Eta efizientzia eta hori askotan talka egiten dute bata eta bestea. Eta ez da gainera zilegi, gure aldetik, politiko moduan, ez da zilegi, eta sartzen gara gube, nahi izatea zerbitzurik onena nahi izatea, baina diru gutxien ordainduta. Eta alba da
udalangilei edo bestei pagatzen zaiona, baina erdia bada bestei hobeto. Holan horretzen dugu dirua. Berdin zaigu batzutan, gero enpresarioek bai ondo kobratzen dutela, ezberdintasun hori. Langileek ez dutena kobratzen pribatizazioaren bidez. Orduan, nahi badugu benetan eta bultzatu nahi badugu, zerbitzu publikoak errekurtsoak sartu behar dira. Lehen esaten genuen aurreko puntu batean ikusi dugun moduan. Nik beste bihiru apunte bai entzundarekin egin nahi genuke. Gauza bat gai sorpresa izan dela, esatea, hau planteatzen dela, ideologia eta ekonomia naztea, jakina, bate zalantza daukala, ez gaur egun, betidanik izan da, edo saiatu da behintzat ekonomia neoliberala politiketan sartzea, eta estatuen politikan sartzea. Zer da globalizazioa? Edo zer da ITTP? Kompetentzia gehienak estatuen daukatena, bertan bera ustea, eta bodere guzti hori ekonomian, ekonomia handi, esku handi horietan geretzea. Hori da, ez da inoiz izan independentea. Esan Milton Friedmani, Chicagoko eskolakoari, segurazko oso distipulo gona zaretela batzuk hemen, tipo horrena. Ondo daki berak eta oso argi esaten zuen, ez orain historia gube bai bizte bat egiten, orain laro urte edo gehiago esaten zuela, enpresa pribatuek aldutena eki, haiek estatua ez da sartu behar, trabarik ez du jarri behar, zertarako benefizioak lortzeko, benefizioak, ez langileeko beto bizitzeko, ez herritarreko errekurtso gehiago izateko ez, horretarako ez. Bai izan zen novela, novela izan zen, ekonomia novela izan zen tipo hori, bai. Eta esaten duzu honuk eta besteak esaten dutela ez dakizen. Zer izango dute ba? Ze mundu hau orokorrean baldin badago neoliberalistaren eskutan. Zer izango dute? Horren kontra zeo zer? Ezi. Eta gero, hemen mozio honetan ikusi dugu eratio. Udaletxe honetan. Mozioari erdiak kendu zaio. Eta zer justu kendu zaio PNV kenduta, edo PNV proposatutakoa, eta badakigu PNV proposatzen duenean zer esan nahi duen, bai hori edo bestela agur, eta proposamene horren arabera erdiak kendu izin da, mozio honetaz. Eta zer da kendu dena? Zerbitzu publiko edo gestio zuzenaren defentsa. Hain zuzen ere. Gero esaten duzue, beto, nik netan zalantza daukat, bizalantza ditu zaizkik. Ez dakit ezkenean, zerbitzu publikoaren alde egitea eta errebertsioaren alde egitea edo gestio zuzenaren alde egitea, modernoa den edo solitoa. Badirudi, Aialak esandakoarekin oso modernoa dela, modan dagoela, modan badago, modernoa delako. Egoitze jaunak, esan segurrenko guneak oso solitoa gara. Ez dakit, ideologia berdinak izan da, ekonomikoki, badadoz barri behar horretan. Plano ideologiko-ekonomiko batean. Plano horretan hitz egin da. Eta esaten duzue eta hau bai dela bitzia, errebertsioaren kontuarekin pertsonala sartzen dela atzeko atetik. Guk ez gaude, eta esan dugu, ez gaudela aduz, errebertsioa zuzena eta subrogazio zuzena egitearen aldekoak ez garela. Prozesu baten ondorioz edo aztertuta, banan eta hori hitz egingo genuke, baina solan orokorrean. Baina esatea, errebertsioa dela, atzeko hori atetik sartzea jendea, zer da orduan privatizazioa? Privatizazioa zeiru bidez, bai, sartzen direla enpresan nahi duten langileak, jakina, eta bai, kontratazio zuzenak eginda, sartzen da jendea bebai atzeko atetik. Daudelako instituzioetan eta legeak onartuta, ez dakizen bat kontrato programa, ez dakizen bat ez dakizen, eta ez dakin hor kontratateko oposiziorik gabe, eta oposiziorik gabe esaten dudanean, esan nahi dudana da konkurrentziari gabe, eta hori da pertsonen guztien eskubidea, administrazioan lan egitearen eskubidea, eta konkurrentziarena, eta eskubide hori gu bebai defendituko dugu beti. Eta maitzeko, eskaria dakagu aurkeztu dutenei, mozioa, gane mozio, haiekin berba egin dabe. Eskatuko genioke, azken puntuan, akordioan jartzen duenean
akordioaren puntu bakarrean al gobierno de la nación jartzea al gobierno del estado. Azken baten, pentsatzen dut denok gustorago sentituko garela termino horrekin. La verdad que estáis profundos, Jorge. Bueno, yo creo que va a estar menos profundo ahora. La moción que hoy presenta el Grupo Municipal Ganemos va a tener nuestro voto a favor y a continuación explicaré por qué, sin entrar en mucho debate lógico, sino más lo que vemos el día a día, ¿no? Como sabemos, los presupuestos generales del Estado del año 2017 imponen unas limitaciones a la autonomía local y a su financiación. Los socialistas ya hemos denunciado en diferentes foros políticos que el Estado debería de aumentar las aportaciones a las entidades locales y retirar las disposiciones adicionales 27 y 35. Y creemos que las debería de retirar básicamente porque supone un grave obstáculo, como ha dicho Ana también, a la gestión directa de servicios, en el caso de que un ayuntamiento quisiera o no llevarlos a cabo, esa gestión directa. No vamos a entrar si la gestión directa o la municipalización es más eficiente o menos, habría que ver casos, pero sí creemos que, bueno, que a veces puede ser más igualitaria y al menos transparente, más transparente que la gestión privada. De hecho, no hace falta, se enciende la tele y básicamente la mayoría de las tramas de corrupción que estamos viendo están siempre en el contexto de la extremización, ¿no? Entonces, por otra parte, también es necesario apuntar que los datos del propio Ministerio de Hacienda señalan que en el 2016 las administraciones locales generaron un superávit de 7.083 millones de euros, es decir, un 0,64% del PIB, y el límite de deuda de estas administraciones locales no superó el límite marcado del 3% del Producto Interior Bruto. Podría haber sido más baja si algunos municipios, no voy a decir cuáles, se puede poner en la tele, generalmente gobernados por el mismo partido político o que hasta hace poco han estado gobernados, pues la deuda se había disparado, ¿no? Por otra parte, pues, también nosotros vemos una contradicción como a las corporaciones locales se está exigiendo un límite de deuda que no supere el 3%, cuando la deuda considerada de todas las administraciones pues, ha llegado a rozar en algunos casos el 100%. No entendemos tampoco cómo desde el gobierno pues, a la única entidad local que se le está exigiendo prácticamente un objetivo de déficit sea local, ¿no? Por lo demás, las corporaciones locales se les ha obligado en algunas ocasiones a generar superávits totalmente desproporcionados, incluso en algunos municipios se ha tenido que ir reduciendo la plantilla y dificultando en cierto modo pues, la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Por otra parte, y en consecuencia de esto, se ha violado en muchas ocasiones tanto el principio de subsidiariedad que rige la autonomía local, garantizado en la Carta Europea de Autonomía Local y en el artículo 140 de nuestra Constitución, como el artículo 85.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que exige una prestación pública de los servicios siempre que ésta sea posible. En el caso de la disposición 27, titulada Limitaciones a la incorporación del personal laboral al sector público, no solo se viola la autonomía local desde nuestro punto de vista, sino que el Gobierno ha venido a dar otra vuelta de tuerca, porque esta disposición vulnera además el derecho de subrogación que la normativa laboral vigente reconoce a los trabajadores. Esto es un hecho, lo pone esta. En la disposición se niega la posibilidad de incorporar como empleados públicos a los trabajadores de las empresas contratistas de obras y servicios públicos cuando los contratos, y abro comillas, se extingan por su cumplimiento por resolución, incluido el rescate o si se adopta el secuestro o intervención del servicio. Y esto se hace extensible al personal laboral que presta servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público, consorcios o en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una administración pública. Hasta este momento se podría dar el caso de que los procesos de remunicipalización, como estamos aquí hablando ahora, consistieran en que los trabajadores pasaran a la administración primero como indefinidos no fijos y tras los correspondientes procedimientos de ingreso de forma definitiva. Esto se podría traducir en la asunción por parte del Ayuntamiento de las correspondientes obligaciones laborales y de seguridad social.
incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en la normativa específica y en general cuantas obligaciones en materia de la protección social complementaria se hubiesen adquirido. Pero si a la disposición, a la 27, se le une la tasa de reposición que ya establece la conocida Ley Montoro, el resultado es que de facto los ayuntamientos no pueden subrogar las entidades de derecho público que dependen de ellos, porque por mor de la quita de la tasa no se pueden respetar las condiciones establecidas en el anterior contrato de trabajo, vulnerándose así el derecho de subrogación y el principio de estabilidad en el empleo, que es su principio social y económico básico a suspender. Así que, de consecuencia, nuestra posición será votar a favor de la moción. Jorge. Lako diskurtso luzea entzun ondoren gure laburrago izango da, baina zehatzago. 27 eta 35 xedapen gehigarriak udal autonomia mugatzen dute zerbitzu publikoak kudeatzeko orduan. Hauek zerbitzuen zuzeneko kudeaketarako oztopo bat suposatuko zuten. Bestalde, subrogatutako pertsonala gehitzeko orduan ere oztopotzat bilakatuko zen eta gainera gehitzekotan reposizio tasaren barne sartuko litzateke, sententzia judiziala medio bakarra izan da. Osoko bilkurara datorren mozioaren barne, Estatuko aurrekontu orokorren lege proiektuaren 27 eta 35 xedapen gehigarriak gehitzeko eskatzen du. 27. xedapen gehigarria, obra edo zerbitzu publikoen edo beste administrazio publikoetako beste kontratuen emakileen langile publikotzat ezin direla hartu jasotzen du. Halaber, merkataritza sozietate publikoetan zerbitzuak ematen dieten langileek ezingo dute administrazioetan lan egin. 35. erreferentzia eginez, enplegu publikoaren publizitate, berdintasun, ahalmen eta meritu printzipioen bermea zein oinarrizko eta legezko bideak betetzen ez duten langileek ezingo dute toki administrazioetan funtzionario izendatu. Hau esan da, gehigarri hauek gogoeta bakarrera eramaten gaituzte. Udalen kudeaketari mugak jartzen zaizkiola eta dauzkagun konpetentzietan erabakiak hartzeko autonomian eragina daukala. Hau da, 27 eta 35 xedapen gehigarriak udalei autonomia kentzen die behar izanak alde batera utzita zerbitzuen kudeaketa mota aukeratzeko garaian. Hala ere, beste batzuetan, batzordetan eta osoko bilkura bertan komentatu dugun moduan, mozioa proposatzen duen alderdia senatuan edo kongresuan eztabaidatzea eta bultzatzea izan beharko litzateke egokiena, eta ez udal mailan. Behin aurkeztutako mozioaren itunutako 3. paragrafoaren aldaketa eginda eta azken paragrafoak kenduta gure bozka baiezkoa izango da. Eta hauia beste eskaera bat Ganemoseko taldeari. Testuaren edukiarekin sartuta gaudela, eta hainbat mozio sartzen dituztela, elebitan aurkezteko gonbidapena luzatzen diogu Ganemoseko taldeari. Sí, sin querer muy profunda, solo un par de notas. Ana, no estando de acuerdo con vuestra posición, como es normal, admiro por lo menos vuestra coherencia. Cosa que no puedo decir del portavoz del Partido Socialista, que me habla de contradicciones cuando los primeros que están votando a favor de sacar a concurso todos los servicios en este ayuntamiento son ellos. Algo que quizás es un poco contradictorio, ¿no?, si defendemos la gestión municipal, nada más. Eskerrik asko Arantxa. Vamos a ver. No vamos a hablar, o sí, ¿por qué no? Vamos a decir que estos presupuestos generales de Estado son antisociales. ¿Por qué? Porque desde... Bueno, es que tendría tantas cosas que decir. O sea, simplemente ponen trabas a los ayuntamientos para su autonomía local. Tenemos primero la tasa de reposición impuesta a los ayuntamientos. Después, con esa disposición adicional número 27, lo que hace es atar a los ayuntamientos a que no tengan capacidad de elegir el modo de gestión de los servicios públicos. Los ayuntamientos han reducido su deuda, cumpliendo con las reglas de estabilidad, cosa que del gobierno habríamos que mirar. Pero, sin embargo, el gobierno se permite el lujo de dar discursos de una supuesta recuperación, pero parece ser que eso solamente es para ellos. O sea, no se les ocurre liberar esos recursos a los ayuntamientos para que puedan mejorar los servicios públicos y renovar las plantillas. Y por otro, último, un dato. La gestión directa es más cara y menos eficaz que la gestión indirecta es más cara y menos eficaz que la gestión directa. No lo digo yo,
Lo ha reconocido incluso el Tribunal de Cuentas en su informe del 2011. Nada más, gracias. Por alusiones, voy a decir un poco lo que he dicho porque no sé si se me ha entendido bien. He dicho que los socialistas ya hemos denunciado en diferentes foros políticos que el Estado debería de aumentar las aportaciones a las entidades locales y a retirar las disposiciones regionales del 2025, pero no porque estemos a favor ni en contra. Es que la moción trata de las disposiciones adicionales 27 y 35, no de piedras filosofales. En este caso, queremos que se retiren porque suponen una traba para los ayuntamientos a la hora de sus gestiones, fuera parte de que el ayuntamiento luego o cada partido esté a favor de la municipalización o no de los servicios. Se trata sobre todo de autonomía local, más que nada, simplemente eso. Es que si nos ceñiríamos todos a lo que al fondo de la moción concretamente, pues no habría todo este rifirrafe, pero bueno, como nos vamos por los toros de Úbeda todos, Vamos a mensaje. Quiero decir ante la petición de Bildu que nosotros no tenemos ninguna pega, no sé si algún otro grupo municipal lo tenga, en hacer esa pequeña modificación. Pues si acaso antes de aprobar la moción, no vaya a ser que... Esa modificación la tiene que hacer la ha presentado, ¿no? Que no tenemos ningún problema. Evidentemente a mí me da igual, porque voy a votar en contra igualmente, así que... Pues si la moción presentada por Ganemos y el apunte que ha hecho Bildu, Ganemos decide que sí, pues que se modifique en los términos que se han dicho. Pasamos a votar. Vallescoa. Nacho, ¿la has cogido la palabra? Ha votado. Un poco tarde, pero ha votado. Pues vaya rifirrafe para votar todos a favor. Vallescoa. Abstenzioni, ez dago, ez da? Garren puntua, Declaración Institucional sobre el 28 de junio, Día Internacional de los Derechos de las Personas LGTBI. Nik azken urteotan ikusi dugunez, Landion eta beste hainbat udalerritan LGTBI pertsonen eskubideen inguruan aurrera pausoak eman dira. Horien artean, nabarmenenak dira sexu bereko pertsonen arteko eskontzen legeztatzea, seme-alabak adoptatzeko eskubidea edo Iruñan eta Gasteizen sortzen ari diren homofobiaren aurkako legeak. Baina aldi berean, LGTBI gizataldeen helburuak bete dituzten herrialdeek uste dute parekidetasun egoeran bizi direla, egia ez den arren. Ondorioz, herrialde askok LGTBI pertsonen helburuak lortzearen aldeko borroka alde batera utzi dute. Egin beharreko guztia egina dagoela pentsatzen baitute. Horren adibide da ekainaren 28a bera. Garai batean, egun hori aldarrikapenerako eta borrokarako eguna izan zen eta egun, kasu askotan, negoziorako egun bihurtu da. Negozio horretan, desoreka ugaria aurki daiteke. Aberats eta pobreen arteko desoreka, hirietan eta landa eremuetan bizi direnen artekoa, finean, klase desoreka. Patriarkatuak eraikitako estereotipoen eta topikoen inguruan negozio itzela sortu da eta, kasu gehienetan, enpresa munduari lotutako LGTBI pertsonek beraiek bihurtu dituzte negozio. Stonewalleko barrikadak eragin zituzten aldarrikapen eta planteamenduen ordez, egun Pride Parade dugu. Eta bitartean, gay lobbyek euren interesen alde begiratuz jokatu dute, kapitalismo arrosa deiturikoarekin kontaktuan. Horrexegatik uste dugu LGTBI eskubideak gainerako borroka emantzipatzaileekin batera garatu behar direla. Hala nola, justizia sozialaren aldeko borrokak, eskubide zibilen aldekoak, herrien burujabetza, feminismoa, nazioartekotasuna eta ekologismoa.
Izan ere, pertsona homosexual, lesbiana, transexual edo bisexual batek egoera desberdinak bizi ditu, edota eraso eta bazterketa desberdinak jasaten ditu, dira bere jatorria, bizilekua, adina edota egoera ekonomikoaren arabera, baita pertsona horren identitatearen arabera ere. Eta egun, oraindik badago zeren alde borrokatu. Les homo trans bifobiak indarra hartu gaitu eredu ideologiko batzuetan, eta gizartearen zati batean ere. Eta oraindik ere pausoak eman behar dira gainerako herritarren eskubideak berak gozatu ahal izateko. Ugalketa sistemak erabiltzeko aukera, despatologizazioa, hezkuntza sisteman edota enplegu duina eskuratzeko aukerak. Ekainaren 28an, Erandioko udalean erakunde ordezkaritza duten alderdi politiko guztiok argi dugu borrokak dirauela, eta arrazoi nahikoak badirela lesbiana, homosexual, transexual eta bisexualen hiritartasun eskubideak aldarrikatzeko gure herrian eta kaleetan, ikastetxeetan, familian eta lagun artean, lantokian, publizitatean, baita aisialdian ere. Eta aniztasun afektibo sexualaren aldeko borroka guztion eta eguneroko borroka dela ulertzen dugunez, honako proposamen hau egin dugu bertako ekimenak gauzatu daitezen. Lehenengoa, Erandioko udalak honako hau onartzen du. LGTBI gizataldearekin eta gure herrian egindako borrokarekin lotutako pertsonen memoria historikoa berreskuratzeko lan egitea. LGTBI gizataldearen eta herritarren beste gizataldeen artean adostutako espazio publiko bat, eserlekua, adibidez, LGTBI gizataldearen simbolo diren kolorez margotzea. Udalak Eusko Jaurlaritza bigarrenik, udalak Eusko Jaurlaritzari honako hau eskatzen dio. Transexualen legea berrikusteko, LGTBI gizataldeekin elkarlanean legea zuzentzeko eta hobetzeko helburuz. Iker y la traductora ha estado ya leyendo literalmente en herderas, pues vamos como leída, ¿no? En herderas también. ¿Alguna intervención? Nik apunte txikitxo bat, zelan heldu den mozio hau eta zergatik gaur irakurtzen ari garen, ez? Bildutik ekainaren 28an Ekainaren 28an LGTBI kolektiboen eskubideen defentsarekin guztiz bat egiten dugu Bildutik, nugabarik. Baina gaurkoan gure interbentzioa EAJ-ari kritika zorrotza egiteko bideratuko dugu. Izan ere, ekaineko berdintasun batzordean eztabaidatzeko Bildutik mozioa aurkeztu genuen. Talde guztien mozioa irakurtzeko eta mozioarekiko botoa eta jarrera prestatzeko denbora izan zute dela esan dezakegu eraz. Gure iritziz, errespetu falta itzela izan duten ekaineko batzordean. Arduraduna, oposizioa eta gudanok mareatuz. Zergatik ezen duten prestatua eraman berdintasun batzorderako aurkeztu genuen mozioa? Nola da posible hasiera batean testua moldatu behar zela esatea eta jarraian testua mantentzearen aldea agertzea? Bestetik, batzordean adostutakoa ekainaren 28an aurretik publiko egitea izan baldin bazen, gure sorpresarako plenoan irakurtzen dugu. Ez dugu ez ulertzen, uste dugu ninguneatzen gaituzuela. Bueno, gauza bi, alde batetik, orain arte ez da publikatu, plenotik pasatu ez delako. Horregatik izan da. Gainera ni atzo nire lankidearekin ibili nintzen hizketan eta hori izan da arrazoi bakarra. Bestalde, kritikatzen gaituzue, aldaketak egin nahi ditugulako, baina eske zeu izarete beti aldaketak proposatzen dituzuena. Orduan, zu egiten diguzu guri kritika zorrotza, bani baita, edo gu baita egiten dizuegu zuei, beste batzuetan ere kritika berdeina, Iker. Gauzak horrela normalen egiten dituzue zuek ere. Orduan, zeuek ere asumitu behar dituzue horrelako kritika. Beraz, hori da bakarra. Iker?
ez dakit ondo ulertu den, esan dakoa, berdintasun batzordean egon ginen guztiok, konturatu ginen gertatzen ari zena txapuza bat zela. Guk aurkeztu genuen mozio bat, mozio horrekin talde guztiak ados etorri ziren, PNV izan ezik. PNV beste testu bat zeukala esan zuen. Zeuka, baina zeuk, ez zuen aurkezten batzordean. Finean, azkenean, ekarri zuten testu hori. Ekarri zutenenako, testu horrek jasu emalio. Onartzen zuten EH Bildutik aurkeztutako testua. Sorpresa. Baina, are gehiago, 3 puntu bat bazeuden, bat kendu behar zela esan ziguten. Eta gu, batzorde horretara, irekia joan ginen, hasieratik izan duen irekia geundela moldaketaren bat egiteko, adosteko, eta udal moduan, instituzio moduan, deklarazio publiko bat egiteko. Azkenean, onartu genuen zuek esandakoa, onartu genuelako zuen aldaketatxo hori, bigarren puntua desagertu zen, eta gaurkoan ez da ekarri. Beraz, gu testu bat aurkeztu genuen, denbora eta forman zuzen, eta zuek ez. Eta gero gainera, adostu baldin bazen batzordean, guztion, aldeko botoarekin, testua bera eta publiko egingo genuela ekainaren 28 aurretik, ez dugu lertzen non erabaki duzue eta zergatik erabaki duzuen ekainaren 29an egin behar izatea. Publiko egin ziteken sare sozialetan, web orrialdean, badizu zuen bideak. Ez da egin eta batzordean guztiok onartu genuen hori. Horregatik inot ninguneatzen gaitu zuela. Ninguneat, sí. Nik uste dut, gainera, batzordean egon ginen besteok ere, sentsazio antzekoak edo berberak izan genituela, orduan, norbaitek hartu nahi baldin baduritza, horrela. Ningunear en absoluto. Y que sea aprobado en la comisión y que ya está la declaración aprobada, pues entonces ¿para qué traemos al pleno? No traigamos ninguna declaración, que se apruebe en la comisión o que no. Y cada uno que vote lo que quiera, con los puntos que traéis o que no traéis. Punto. Cada uno será responsable de lo que vota. Con ese segundo punto nosotros votábamos que no. ¿Queréis una declaración institucional? Las declaraciones institucionales son con el apoyo de todos los partidos políticos. Y la declaración institucional se aprueba en pleno. Se aprueba en pleno, no en la barra del bar, ni en la comisión. Se aprueba en pleno, para eso lo traemos. Porque si no queda sin aprobar. Queda sin aprobar. Así de claro. Sencillo y claro. Las declaraciones institucionales se aprueban en pleno. Nos guste o no, día pasado o no día pasado. Rafa. No sé si podría ser después de realizarse la votación mi intervención, porque igual puede ser un poco duro. Va a ser una declaración institucional, ¿sí? No va a cambiar ningún parecer de ningún partido, ¿sí? Entonces lo que no me cabe es por qué en el día 28 lo que hoy se trae a pleno y evidentemente aquí se aprueba no pudo tener al menos un espacio pequeñito en el propio día, que hay cosas que tienen un día concreto como los cumpleaños de cada uno y cada una, que igual si nos lo aprueba la familia a todo lo pasado nos sentimos un poquito, no sé la palabra, todavía no la he inventado. Hay cosas que son en el día y si no se cumplen en el día no parecen tales cosas, parecen otro tipo de negociaciones. Podría haber habido algún tipo de publicación del texto en el sentido de, mira, tenemos una comisión que ha aprobado por unanimidad un texto, se podrá criticar lo que fuera y será lo que se llevará al pleno. Es decir, lo mismo que se hace un orden del día y se trae la moción, bueno, se puede decir que en el pleno de hoy, por unanimidad de todos los miembros de la comisión, se va a llevar a su aprobación. Y en ese día 28 pues habría sido posible que mucha más gente que los que estamos y las que estamos aquí hubieran tenido un poco conocimiento de por dónde andaban los pensamientos de esta corporación municipal. Creo que igual podría ser en este sentido, y si no que me corrijan los compañeros y compañeras de Bildu, y podría haber sido. Claro, es evidente, siendo estrictos con toda la forma de participación
institucional, siendo estrictos, no cabe, todo tiene que ser aprobado en correcta forma y tiempo, esto está claro, pero esto es para los valores legales, para que alguien vaya en contra vía judicial y pueda posicionarse o obtener una serie de derechos. En este caso, creo que nadie del colectivo LGTBI habría venido a decir, por favor, hasta que no lo aprobéis, no se os ocurra publicar nada, que nos vamos a sentir menospreciadas o algo así. Entiendo que habría sido lo contrario. Gracias por contribuir, aparte de con la pintura de colores, que nos parece maravilloso, y algún gesto más, podría haber estado bastante, bueno, pues adecuado. Se podría reflexionar sobre esto para otras ocasiones en las que pudiera surgir. Mira, es que usted. La próxima vez que lleguemos a buena contratación y votemos todos que sí en un órgano que no sea el pleno, ya contratamos al día siguiente. Venga, hombre. Jorge. Sin más, las declaraciones institucionales se aprueban aquí en pleno. Sin más, no hay más que decir. Y de todas formas, después de haber llegado a un acuerdo más o menos trabajado, sobre todo, y por voluntad de todas las partes, me parece un poco triste que aunque estamos de acuerdo, estemos haciendo aquí un rifirrafe que no haya sentido. Sin más. Qué casco, Jorge. Pasamos a votar. Vallescoa. Sescoa, ez dago. Abstenciones, ves. Pues por unanimidad se aprueba la declaración y solamente apuntaría una cosa. Uno de los bancos, o dos, que están enfrente del kiosco de periódicos aquí en la explanada del metro, están diciendo. Están pintados, creo que se pintaron ayer o antes de ayer, entonces, pues, si queréis hacer algún tipo de reivindicación allí enfrente donde están los bancos pintados, pues invitaros a todos, después del pleno, si apetece o no, hablamos. Amargarren puntua, galderak eta eskariak. Barkatu, Joseba, daukagu urrentzazko mozioa, premiazko mozioa daukagu. Zera? Premiazko mozioa daukagula, urrentzazko mozioa daukagula. Bale, ze mozioa da. Irakurriko dugu mozioa edo azalduko dugu zergatiak? Lehenengo... Zergatiak. Claro. Vale. Bueno, deno dakigunez, asteburuan zabaldu dute berriro ambulategi ondoko aparkalekuak egiteko eta saldutzeko, saldutan ipintzeko bulegoa. Bulego hori zabaldu da orain 2 aste eta zabaldu bezain laster eta gero eta gehiago, zalantza gehiago sortzen ari direla. Sortzen ari dira, bai zalantzak eta esango genuke sigurtasun eza. Sigurtasun eza, erosleen artean. Ia proiektu hau aurrera joango den ala ez. Eta hori zergatik gertatzen da informazio eza dagoelako. Eta zergatik esaten dugu urgentzia. Urgentzia da batez ere, guk horra pentsatzen dugu eta mozioa sartuko genuke bai Ganemos taldeak, bai Rafa Bakero eta bai Bilduk, eta urgentzia da momentu honetan bulego hori ez duelako, edo enpresak, hobeto esan da, ez duelako bete plegoan markatzen dena. Eta plegoak markatzen dena ez denez, momentu honetan ez denez betetzen eta bete behar da oinarrizkoa delako, batez ere publizitatearen kontuan, proiektu konstruktiboa, besteak, hori plegoetan dagoena ez da betetzen, eta beraz, pentsatzen dugu gaur bertan, hitz egin behar dugula honetaz. Hori, ezin da, dagoen moduan, zabalik egon, egin behar zuten guztia, egin barik. Beraz, pentsatzen dugu, gaur, eta orain, eta hemen, aztertu eta informazioa jaso nahi dugu, zuek ezer daukazuen. Eta mozioan bakarrik agertzen direla, dira, neurri batzuk, bai, enpresak betetzeko plegoak, eta horrek esain nahi duena, baldintza berdinak izatea, auzokide guztiak plegoan markatzen duen moduan, hori alde batetik, eta eskatzen dugu bai, udalari urratz batzuk emotea zentzu horretan. Eskerrik asko, Ana. A ver, por aclarar un poco. Esa es la defensa que vosotros hacéis para que esta moción se presente como urgente. Porque lo primero que vamos a hacer, aclarar a todos, es votar la urgencia o no de lo que vosotros estáis proponiendo. Lógicamente, todo el mundo no pensamos igual.
cierto que esto no tiene la urgencia que tiene, como hace en abril había una urgencia con otra moción a cuenta de que iba a haber un consorcio, o sea, una asamblea general del consorcio de aguas que ha sido antes de ayer, y aquí se ponía encima de la mesa que, bueno, vamos, iba a ser inmediata. Tan inmediato no son las cosas. Entonces, Goix va a intervenir. No, ya sé lo que dijiste y está recogido. Son las cosas como son. Cada uno dice lo que dice y se recogen en acta. Y luego, cada uno sabe lo que dice. No, pero yo sí. Claro, porque se traen las cosas de urgencia, no sé, porque se nos ocurre, no sé. No, bye. Ese es bye. Yo por mi parte creo una cuestión, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, sobre todo cuando no es real, cuando no es verdad. A la fecha, a mí no me consta que hayan incumplido pliegos y no se me ha advertido en ningún caso por parte de la asesoría jurídica, de contratación ni de urbanismo. Con lo cual, pues bueno, entendemos que la urgencia no debe ni puede prosperar. Irakurrian ditut, mesedez, lau puntu plegoetatik aterata betetzen ez direnak, jakiteko alderdi guztiek eta jende guztiak betetzen ari denala ez, dago udale horritik ateratak, ez dago espaintuta. Eta bakarrik subraiatuta dagoena. Irakur dezaket? Vale. Procedimiento de adjudicación de las plazas de estacionamiento. ¿Veis? Una vez se haya suscrito la correspondiente escritura y demás, y una vez presentados los proyectos constructivos, así como cualquier otra documentación que resulte exigible, el adjudicatario podrá iniciar el proceso de recepción de solicitudes de interesados para la adquisición de plazas, que deberá ser publicitado mediante anuncio a insertar en la prensa local y campaña de bufoneo, incluyendo folleto informativo sobre las condiciones de la promoción, condiciones totales de la promoción. El inicio de estas actuaciones, acompañando copia de la documentación prevista para publicitar la venta, deberá ser comunicada con la antelación al ayuntamiento. Gehiago, durante el plazo de un mes, mínimo de un mes, únicamente las personas mencionadas en el apartado 2, o sea, las de Astrabudúa, Distrito 2, tendrán derecho a poder comprar. Gau ez da hori betetzen, edonorentzako. En este periodo solo se podrá optar a una plaza por solicitante, ez da betetzen, nahi duzu guztiek. Baina, ez que importantena honetaz, eta daude gauzo gehiago, jarraitu dezakegun, daude gauzo gehiago. Baina, ez que importantena da, momentu honetan, bulego hori zabali dagoela eta publizitatea ez dutela egin. Ez dago, inolako busone horik egin, inorez dauka Astraburu osoan zenbat solairu egongo diren, zenbat aparkaleku eta zer baldintzetan. Hori dena ez dago, eta hemen argi eta garbi jartzen du, que antes de la apertura de la oficina hori dena bete behar dela, que el proyecto ejecutivo. Eta, bueno, Simplemente por matizar, vuelvo a decir que desde parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento no se nos ha advertido del incumplimiento. Cuestión diferente es que no exista. Yo no voy a decirlo, lo tendrán que decir los servicios jurídicos. Ahora bien, tú has hecho el apunte, se mirará y se valorará. Dicho eso, poco o nada tiene que ver con la urgencia de la moción. Hombre, ¿se está bien con la oficina? ¿Pero ¿No debe estar? ¿Pero qué tiene que ver? Es decir, una cosa es una moción urgente y cuestión diferente es lo otro, claro. Es decir, una cosa es una moción urgente, que todos sabemos lo que son, y si no, tenemos la normativa para leer lo que es, y cuestión diferente es eso. Yo lo veo más casi como una cuestión puramente de gestión del contrato. Lo has advertido en pleno, se mirará, se estudiará por parte de los servicios jurídicos, porque entiendo que no tienes capacitación jurídica como para poder hacer más aseveraciones de las que has hecho, es decir, una evaluación jurídica, y a partir de ahí, pues bueno, para eso están los técnicos de la casa, ¿no? Que nos adviertan y tomaremos las decisiones oportunas como equipo de gobierno, e incluso si es un acuerdo plenario como pleno. Es así lo que te puedo decir. Pero hay que diferenciar lo que es una moción y lo que es una gestión ordinaria de un contrato. De esto de cualquiera, eso de cualquiera. Yo, de todas maneras, quisiera decir una cuestión, y es la de que se ha comentado aquí los servicios jurídicos. Los servicios jurídicos, en la responsabilidad que me incurre con el resto, ya se informó debidamente a los órganos competentes, como consta y es consciente toda la corporación. Eskerrik asko, Nacho. Pues vamos a pasar a votar no la moción, sino la urgencia
del contenido de la moción para si sale que sí la urgencia. Digo esto porque a ver si alguno se confunde. Pasamos a votar el contenido de la moción una vez leída, pero primero vamos a votar la urgencia de la moción. Votos a favor, lo digo en castellano, votos a favor de la urgencia. Votos en contra. Bueno, pues no prospera la urgencia. Amaigarren puntua, galderak eta eskariak. Maite. Yo quería hacer un comentario al grupo Ganemos. Vamos a ver, cuando hablamos en comisiones, yo no sé si estáis, si no estáis, si escucháis, y luego salís en las redes sociales, de verdad, vamos a ver, por iniciativa de Ganemos Erandio, las familias necesitadas con niños en edad escolar tendrán una ayuda en época vacacional por el cierre de comedores escolares. Esto no es así. No es una iniciativa de Ganemos Erandio, ni es una iniciativa de esta delegada de área. Esto viene de muchos años atrás, cuando el PNV gobernaba con sus delegados de área, cuando ha gobernado Elena, cuando ha gestionado Elena y cuando gestiono yo. Llevasteis una moción a la comisión, se trató en la comisión, se os dieron datos, hablé con todos los centros escolares y quedó claro que no tenemos ni hemos tenido ningún niño con esta necesidad y que si la hubiera en algún momento se atendería esa necesidad. Con TAPE Solidario, con Banco de Alimentos, con Soltarás y con quien hiciera falta. Me parece que cuando hablamos en las redes sociales hay que tener un poquito de cuidado y de coherencia. Sin más. Señor alcalde, me permite, he metido una instancia para poder intervenir. Perdona, estamos en pleno todavía. Luego, posteriormente, ¿puedo? Posteriormente ya veremos, estamos en pleno. ¿Alguna...? Ayala, perfecto. Sí, bueno, al hilo del tema del aparcamiento, porque como sabemos todos está suscitando muchas incertidumbres, yo sí quería hacer una pregunta y un par de comentarios o peticiones. Lo primero, por favor, al delegado del área o equipo de gobierno, a quien competa, servicios jurídicos, no sé, que se vele especialmente por el cumplimiento de este contrato. Segundo, que se me haga llegar, por favor, pliegos, oferta y contrato firmado. Si tengo que meterlo por registro, pues que se me haga saber. Y luego quería hacer una pregunta. Quería saber si a día de hoy el ayuntamiento tiene previsión de hacerse con alguna plaza dentro de ese aparcamiento o alguna reserva dentro del aparcamiento. Gracias. ¿Alguna otra intervención, Miquel? Arantxa. Sí. En respuesta a Maite, sí nos enteramos. Nosotros metimos esa moción de los comedores porque anteriormente habíamos estado hablando con todos los colegios, tanto concertados como públicos del Ayuntamiento de Erandio, y se nos comentó este problema. Tú misma en comisión me dijiste que habías estado hablando con ellos y que te habían dicho que sí, que nos habíamos puesto en contacto con ellos. Por eso presentamos esa moción de escolares, para el comedor escolar. Cuando tú recabaste esa información, tanto en Jado Compasión como Alcoa, etcétera, etcétera, creo que recordar que dijiste que en Jado te hablaron de 3 niños y que se iba a mirar la posibilidad. Y se quedó en comisión que, evidentemente, si eran 3 o 5 niños, la implantación de un comedor escolar no era viable. Pero sí que se iba a tener en cuenta que durante el periodo vacacional estas familias reciben la misma cantidad de comida, la reciben en febrero que la reciben en agosto. Y que nosotros lo que pedimos es que se tendría en cuenta que esos niños comían en comedor durante todo el periodo escolar y que en el periodo vacacional se podría ampliar esa cantidad de comida que recibían estas familias. Esto es lo que se habló en comisión. Por otro lado,
ante la nueva apertura de la oficina de comercialización de los aparcamientos subterráneos junto al ambulatorio de Astrabudúa, quisiéramos hacer las siguientes consideraciones. Que el año pasado procedieron a la puesta en venta de estas mismas plazas de aparcamiento, siendo el resultado de la operación negativo, al no poder vender ni una tercera parte de las mismas. No consiguieron financiación y devolvieron a los vecinos compradores la cantidad de dinero adelantada. Que a lo largo de los últimos meses se han producido negociaciones entre los responsables municipales y la empresa Busa al objeto de buscar salidas a la construcción de este aparcamiento. Todas estas negociaciones pasaban por la inyección de dinero municipal a este proyecto. Esta solución no era viable por su ilegalidad manifiesta, dado que ello supondría un trato de favor a una constructora determinada. En el mes de junio del presente año, la empresa adjudicataria ha iniciado de nuevo la venta de los aparcamientos con la comercialización de 2 de las 3 plantas de que consta el proyecto. Que a pesar de haber solicitado información al respecto en la última Comisión de Urbanismo, la única respuesta recibida es que los responsables municipales desconocen el proyecto, desconocen el número de plantas, desconocen el número de aparcamientos y que desconocen también por qué tan solo se están comercializando 2 plantas. Afirman también que el ayuntamiento no ha intervenido en nada y que la empresa no les ha informado de los pormenores de esta operación y sí se han producido cambios en ella de los cuales deberíamos haber sido informados. Nos encontramos, por tanto, ante una situación que genera incertidumbre. ¿Existe la seguridad de que ahora sí la empresa Busa va a construir el aparcamiento o nuevamente tendrá que devolver el dinero a los posibles compradores? ¿Qué ha variado en estos últimos meses para que un aparcamiento que no encontraba compradores ni financiación ahora parezca que tiene todo solucionado? No debería estar encima el ayuntamiento haciendo cumplir los pliegos y con ellos dando seguridad a los vecinos y vecinas. ¿Cómo es posible que los gestores municipales digan no saber nada? Y si eso fuera así, no deberían enterarse. Ante estos hechos e inseguridades creadas, solicitamos la adopción de los siguientes acuerdos por el Pleno Municipal. 1. Concreción del proyecto definitivo y publicidad del mismo. 2. Publicidad por parte de la empresa a todo el vecindario del número de plazas totales, precios y condiciones para la compra. 3. Exigencia a la empresa del mantenimiento de todas las condiciones de venta contempladas en los pliegos. 4. El Ayuntamiento hará cumplir y cumplirá todos los aspectos recogidos en los pliegos de condiciones de esta adjudicación, así como todos los aspectos legales derivados del mismo, incluido el informe jurídico que ponía en entredicho la legalidad de acuerdos entre el Ayuntamiento y la empresa constructora por la compra de cierto número de plazas. 5. Dado que la construcción de este aparcamiento no supondría una salida definitiva a la problemática de la falta de aparcamientos en Astrabudúa, se crearían 150 plazas, mientras que el déficit de plazas es superior a las 500, instamos al Ayuntamiento a abordar un proceso y un debate serio y participativo, tanto para los grupos municipales como para los y las particulares y las entidades interesadas, encaminando a la definición y concreción de un proyecto de aparcamientos definitivos y que huya de los parches. 6. En este sentido, solicitamos al Ayuntamiento de Erandio que no destine dinero público municipal a la compra de las plazas vacantes del futuro aparcamiento privado junto al ambulatorio. Ello en base a 2 motivos. Seguiríamos hablando de un trato de favor a una constructora determinada, aunque no se haga público, y por otro lado, una inversión importante de dinero público en este parking privado podría limitar absolutamente la búsqueda e impulso municipal a soluciones de aparcamientos definitivas. Este ruego lo hacemos desde Ganemos Erandio, EH Bildu y el concejal no adscrito. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Porque van a haber preguntas y van a haber contestaciones, ¿eh? No van a haber rifirrafes, ¿eh? Rafa? Bai, badakini. Bai, guke badokagu bai galderak eta bai eskariak Astrabuduko aparkalekotaz. Lehen esan dudan moduan, plegoak ez dira betetzen momentu honetan. Nik uste dut jakin beharko zenutela, baina ez badakizue, momentu honetan badakizue. Betetzen ez direla plegoak. Eta plegoak ez dira betetzen irakurri dudan guztiagatik, eta batez ere, eta guretzat importantena dela, inor ez daki, publikoki, inor ez daki ze proiektu den hori.
galdetuta batzordean, galdetuta bestean, esaten duzue ez dakizuela zenbat solairu, zer proiektu, zer de hori, zelan den posible, ez jakitea. Hori da, gure lehenengo galdera. Guk eskatuko genuke gainera, bulego hori iztea. Bulego hori gaur bertan iztea, pliegoak dagoen baldintza guztiak bete arte. Eta hori da publizitatea, eta hori da jende guztia hori berdinak, eskubide berdinak izatea. Hemen badirudi hori da eskaera bat, eta horrein ez dugu bebai galderak, honen inguruan. Ezki, gidoia, daude zalantzak, eta zalantzak argi dira zentzu diren. Zentzu diren, argi eta garbi, udalak zeuzer ikusia da, horretan baiala ez. Oso simplea da, galdera. Espero dugu erantzuna olako simplea izatea bebai. Zeo zer ikusia daukan, bai, ala ez. Eta zergatik izatea dugu hori, proiektuak 3 solairu ditu. Proiektuak 3 solairu ditu. Plegoetan bebai jartzen du, naiz eta batzordean esan ez, plegoetan ere agertzen da hori. Beraz, 3 solairu esan behar dira. Baina ezken ikusten dugu, bulego horretan 2 besterik ez daudela, epinitan. Inork ez daki astraudu osoan 3 solairu daudela. Zer gertatzen da 3. horrekin? Biakera daude. 3, inkluso. Bat, izan daiteke, 3. solairu horretarako. Enpresak nahi duelako, esan du, kenduko dut, 3. eta besterik ez dut egingo. Hori izan daki, hori da, kontratua, hori izango zen arrazoi bat, kontratua, bertan bera guzteko. Argi eta garbi jartzen duelako, 3 solairu esan berdelako. Orduan, hipotesis hori, txarra. Ez du balio. Hipotesis gehiago, zer gertatzen den 3. horrekin. Salduta dagoela. Horrek be, kontratua, adurazpena, ez da zergatik. Jartzen duelako plegoetan, 180 plaza, pentsa, gutxienez, salmentan jarri bat direlako. Eta 3. hori, erreserbaturi baldin badago, 3. hori, ja ez zuten beteko bez plegoak, ez zuten beteko bez kontratua. Beste, izulairu intartean, 180 plazak ez daudelako. Beraz, 2. hori, zalantza. Eta erreserbaturik ez badau, erosita, reserva, erosita. Ez badute jartzen, izan daiteke bebai jarriko dugu beste hipotesis bat. Marketing, bai? Enpresak. Deino, bale, zagartzen du lehenengo bia garestiagoa direla, eta 3. usten dut amaierako. Inblasako debajo del brazo. Eta salduko dugu 3. horrela. Ba, ezin dute hori egin. Kontratua bebai, bertan bera utzi beharko zain. Zergatik, plegoetan agertzen delako promozio osoa publizitatuta egon behar delako. Beraz, hori bez. Eta orduan, erosita badago, 3. solairu hori, erreserbaturi baldin badago, zeinek egin du? Zeinek? Partikular batek? 120 partikular? Osa, bulegoa zabaldu bari, salmentan jarri bari, 120 partikularrekin harremenetan egon dira, eta hori ja salmentetan daude, keba, no kuela. Orduan, izan behar da erosoen kolektiboak, edo erreserbak egin duen izan behar da entidade bat. Pribatua, publikoa. Pribatua bada, entre enpresa pribatu batek. Zein proiektu dago, Austrabuduan, papatean, entre enpresa pribatu batek, 100 piko aparkaleku behar izateko. Jakin nahi genuke, igual ez dakigu. Orduan, ematen du pribatua, ez dela izango iniziatiba hori. Orduan, ematen du publikoa esan behar dela. Gauza guztiaz deskartatzen. Eta publikoa izatean, gelditzen dira, instituzio publikoak, inguruan daudena zintzu dira. Osakidetza, eta izango zen lehenengo herrian, eta historia zehar, osakidetzak erosten dituela, 100 piko hori, ez dakin horitzat izango zen, edudala. Ez da beste inok gelditzen. Mesedez, informazio emon. Eta ez esan, ez dakizula ezer, hori ez dugu sinisten. Ezin dugu sinistu. Darama zuela, urte bete honen atzean. Esan duzuen baino gehiagotan zuen proiektu izarra dela, nuestro proiektu estrella, ia hauzela. Dauka zuen gogoa gau aurrera eramateko iztona dira. Egon zarete urte bete haiekin negoziatzen. Negoziazio guztiak izan dira udalak diru publiko sartzeko aparkaleku horretan. Saltzen ez ziren plazak erosteko, hortik izan dira denak. Akordio batera heldu sineten enpresarekin. Akordeo hori aurkeztu zenuten bozeramailean batzordean.
akordio hori, zerela, 120 plazak erostea, ia 2 milioi euro ordainduta, hori aurkeztuta zegoena, zuek ados eta enpresa ados, baina txosten juridiko horik eta beste alderdi ez geuden ados. Zergatik, kontratua berriro, hankaz gora jartzen zenutelako, kambio sustanzial izango zen, eta hori zer da, enpresa guztiek ez dauketela aukera berdinak aurkezteko orduan. Beste intraenpresek ez dakitelako besteek, bateak udalak erosiko dituela, aparkaleko erdea. Vale, ¿dónde está el riesgo? ¿El riesgo y ventura de qué? ¿El riesgo y ventura del pueblo? Beti bezala, enpresa pribatuekin. Eta batez ere enpresa pribatu zehaz batzuekin. Horien arte nik uste dut urreiteko etxa familiaz dela eratiotik etorri. Aspaldian hemen Amategi eta Urkijo eta beste batzuk egon ziren. Hauek kintakoak, badira be. Nagusia behintzat. Orduan, espero dugu gainera hau izatea, atea, azteko be, familia hori erandion lan egiteko. Eta posten gara, lan egiten badute, baina gauzak ondo eginda. Enpresa horrek momentuz ez du ezer ondo egin herri honetan. Eta bakarri daude proiektu honetan. Lehenengo gauza, urte bete kontratua lusatuta, por la cara, zer egin barik, zuek onartuta, hori bai, Eta gero, bulegoa zabaltzen dute, por la cara, eta zuek esaten duzue gainera, proiektu horik ez dakazuela, ez dakizuela zenba solairo egongo diren. Besterik ez da gelditzen, edo egi osoa ez duzu esaten, dakizuen informazio guztia ez duzu emoten, edo bestela, irresponsablea zarete. Olako proiektu bat aurrera eramatea eta ez jakitea, ez da zenba plaza diren, hori gainera markatuta dagoen plegoetan. Momentuz, besterik ez. Dekuzu zeo zer, Ana? Dekuzu zeo zer? Gehiago? Iker? Ez, bertan bera utziko ditugu beste guztia. Ez, hau da. Txiten duzu dana? Hau da pagu. Rafa, si quieres. Pero la próxima vez, si te doy la palabra, te doy la palabra, Era un tema técnico, se nos ha dicho muchas veces para no interferirnos con los micrófonos. Era un tema técnico, Marcato, Bueno, si es posible y si no rompen muchos protocolos, me gustaría ceder mi momento, mi turno de palabra al vecino que ha intentado antes intervenir y es precisamente por estos temas. Está todavía en el público. O intervienes en el pleno o dejas de intervenir. ¿Qué quieres hacer? ¿Tomas tu palabra o no? Entiendo que no se acepta una propuesta. No, estamos en pleno. Rafa, vete el ROF por lo menos. Claro, pero leído el ROF, por eso he pedido el permiso. ¿Intervienes o no intervienes? No, muchas gracias. El tema es suficientemente interesante y profundo como para poder centrarnos. El interés era que hubiera algún dato más aportado por parte de una plataforma que lleva un tiempo trabajando y que tiene bastantes cosas que decir al respecto. Si no se quiere escuchar esa posible intervención, mis palabras van a quedar bastante más cortas de lo que necesitaría este ayuntamiento para tomar en consideración y poder valorar justamente sus acciones y posibles errores que se estén cometiendo. Quizás pueda faltar algunos datos y no nos podrían haber aportado. Villasker. Eskerrik asko, Rafa, Suri. En cuanto a la plataforma, sí señor. Estoy deseoso de que vengan a estar con la alcaldía. No conozco todavía esa plataforma. No la conozco desde la alcaldía. Se han reunido muchos grupos políticos con la plataforma y hoy es el día que yo no he estado con ellos, ni han hecho una petición. Lo digo claramente. Por favor, silencio. Incluso algún miembro de esa plataforma le he dado hora en el momento que he podido. Porque si llega a llamar una semana antes se lo hubiese dado. Iba a tener una reunión, no sé con quién, con Bernardo en este caso que has hecho una petición, el lunes que viene. Y visto lo visto aquí, y la urgencia que se ha puesto, la moción y el debate que ha habido, pues si quieres intervenir, intervienes. ¿Queda claro? Marga. Nosotros
poco más que lo que ha dicho EH Bildu, pero sí decir y redundar en las preguntas que tenemos todos un poco en la mente. Como es, ¿por qué hasta hace 4 días, cómo es que desde hace 4 días la empresa desestima hacer el parking, devuelve todo el dinero, diciendo que no tenían financiación y ¿en qué ha cambiado ahora la situación? ¿Por qué ahora vuelve a pensar la empresa en hacer el parking? No vemos que la economía del municipio haya cambiado sustancialmente. Entonces, ¿por qué ahora sí es viable? No queremos pensar que se están llegando a acuerdos desde este equipo de gobierno a espaldas de los vecinos, pero difícilmente se entiende la decisión de reabrir la oficina de ventas. En Junta de Portavoces del 14 de febrero se nos informó que la empresa había, lo que hemos comentado antes, la posibilidad de llegar a cabo una modificación del contrato, en la cual se ponía a disposición del Ayuntamiento 120 plazas a un 2% de precio inferior al precio de venta público. Modificación con la que todos estuvimos totalmente en desacuerdo. Desde este grupo pedimos que este equipo de gobierno se comprometa a no comprar ni una sola plaza de ese aparcamiento, ya que el Ayuntamiento se va a endeudar en 10 años para no solucionar el problema del aparcamiento en Astrabudúa. No queremos que el dinero de las vecinas y los vecinos de Erandio se gaste en una empresa privada. Pedimos a este equipo de gobierno que abra un proceso participativo para el estudio del problema del aparcamiento en Astrabudúa y su definitiva solución. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marga. Bueno, pues esta vez no son varias cuestiones, son muchísimas cuestiones, sobre todo tras escuchar los planteamientos que yo creo que al final desembocan en un único conducto por parte de al menos casi todos los miembros de la oposición, por no decir todos. Bueno, a mí, para tratar el tema del aparcamiento de Astrabudúa, me gustaría hacer varias cuestiones y no circunscribirme exclusivamente a la cuestión que habéis planteado, que también me parece importante e intentaré contestaros en la medida que pueda. A tal efecto, me gustaría hacer un breve histórico, un brevísimo. No me voy a remontar en los años 60, en los años 70, sino a nuestros programas electorales allá por abril del año 2015. En ese sentido, hay que decir que los dos grupos del equipo de gobierno ya incorporábamos la posible solución, el posible estudio de una solución para el barrio de Astrabudúa en lo referente al aparcamiento. No así como otros, que no sé si no lo sabían o pues no les interesaba. Y eso es un hecho. Fruto de que en los programas electorales se incorporó, en septiembre del año 2015, como equipo de gobierno, nos metimos manos a la obra, cargando los respectivos informes y analizando la situación en concreto. Y fruto de esos informes y ese trabajo de muestreo previo, en el primer trimestre del año pasado, concretamente, pues se nos arrojan una serie de datos que en esencia y en síntesis son dos fundamentales. En primer lugar, no que, como se ha ido diciendo por ahí, duermen mal aparcados todas las noches entre 400 y 500 vehículos, no, eso es incierto, entre 200 y 225. Entre 200 y 225, eso que quede muy claro. Y en segundo lugar, que dentro del casco urbano de Astrabudúa dormían a esa fecha 90 furgonetas o furgones, con la ocupación del espacio que lógicamente es mayor que un turismo. Bien, dicho eso, una vez sabida cuál era la situación de origen, lo que se conformó es una comisión de aparcamiento. Una comisión de aparcamiento que hay que reconocer que fue un desastre. Porque algunos, lejos de intentar buscar soluciones y traer medidas concretas, no traían más que pájaros y flores. Eso sí, denunciaban la situación. Me parece muy bien. ¿Cuál es vuestra alternativa? No existe. Y luego, otro grupo político en concreto, lo que hizo fue lo que yo denomino el Guggenheim en la luna. Y digo bien el Guggenheim porque incluso para el Guggenheim hace 20 años también se opusieron. Luego entraremos a analizar su propuesta en concreto en la medida que podamos, porque claro, lejos de hacérnosla llegar con una serie de datos bastante rigurosos, lo que han hecho ha sido salir en prensa y en la televisión intentando vender una burra que no anda. Dicho eso,
de esa comisión de aparcamiento y sobre todo del esfuerzo que hizo el equipo de gobierno, se arbitraron una serie de medidas que incluso podemos llegar a decir que se culminaron en agosto del año 2016. Es decir, desde que nosotros tomamos la decisión en febrero, en agosto de 2016 ya existían esa serie de medidas andando y funcionando. Y que no fueron más que, en esencia, 4. El aparcamiento provisional junto al metro, por cierto, coste cero en cuanto al arrendamiento, gracias a la gestión municipal por titular del suelo, porque eso es de una empresa privada, 270 plazas de aparcamiento, más o menos, número arriba, número abajo, la dotación 31 con 51 plazas de aparcamiento públicas, la reordenación de la calle Achutegui con 20 plazas de aparcamiento y la apertura de los colegios en horario colectivo en torno a 40 plazas, creo que es. Dicho eso, me gustaría volver, como he dicho antes, a la cuestión del plato estrella de Guggenheim en la Luna. En esa comisión de seguimiento o de trabajo, por un grupo político se nos trajo algo que desde luego es irrealizable, por 2 motivos fundamentales. En primer lugar, desde un prisma puramente urbanístico y por otro lugar, desde un prisma puramente económico. Vamos a entrar en el análisis urbanístico porque entiendo que además es procedente. Y aún así me gustaría ahondar diciendo que exclusivamente lo que hemos visto como equipo de gobierno para poder valorar esa iniciativa es que han salido en la televisión todos los guapos que han podido llegar a salir con el panfleteo en la mano, porque no aportan ni datos, ni ajustan normativas ni nada. Bien, vamos a entrar en el plano puramente urbanístico. Lo primero que hay que decir que el grupo proponente lo que está buscando es la gestión o la ejecución de una parcela donde ya en su momento se posicionaron en contra del desarrollo urbanístico, en el plan de contabilización. Es decir, la primera paradoja, ahora que se haga, pero hace un año votaron en contra. ¿En qué quedamos? En segundo lugar, hay que decir también que ese suelo pertenece a una empresa privada. ¿Cómo se va a adquirir ese suelo? ¿Mediante expropiación, mediante compra, mediante alquiler, mediante cesión? No lo sé. En tercer lugar, y siendo de una empresa privada, hay que poner sobre la mesa en la fase urbanística en la que nos encontramos. Plan de compatibilización, estamos en fase de planeamiento. Posteriormente a eso vendrá el plan especial, pasaremos a la gestión urbanística con su correspondiente programa de actuación urbanizadora, PAU, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización. Para que os hagáis una idea, y siendo también muy pulcros, y para que tengáis una comparativa, nos encontramos en una fase donde hay que andar por lo menos 15 años, y lo digo orientativamente, según la experiencia que hemos tenido en el sector S, al lado de los 15 años. Ojalá sea antes, pero bueno, 15 años. Dicho eso, hay que poner sobre la mesa también la norma foral de carreteras. La norma foral de carreteras establece plazo, o en este caso un retranqueo sobre el vial, sobre la variante, de 21 metros. Excepcionalmente permiten 18, pero 21 metros, con lo cual ya el encaje que se ha realizado no es posible. Y luego también hay que tener en cuenta el estudio de tráfico, es decir, porque lo que se plantea es un pinchazo directo desde la variante a lo que es puramente el mamotreto, o algún género, como llaman. Hay más cuestiones urbanísticas, son muy técnicas, no me gustaría dejar de decirlas, pero entiendo que no es procedente. Vamos a pasar al plano puramente económico. Se ha tasado, o se ha cuantificado en torno a esa iniciativa, a 4 millones de euros. A bote pronto, y digo porque no disponemos de datos como para hacer una evaluación objetiva, según técnicos bastante consagrados, dicen que ese mamotreto con gel en la luna cuesta entre 7 y 8 millones de euros. Entre 7 y 8, simplemente por los metros cuadrados construidos. Dicho eso, tampoco plantean una forma de gestión de la obra. Claro, si ahora mismo el ayuntamiento entra a promocionar, ya nos estaríamos moviendo en el liberalismo económico, en primer lugar, y en segundo lugar, probablemente la fórmula adecuada de gestión sería al menos o bien sociedad pública o una sociedad mixta, con participación de capital privado. ¿Por qué? Por una razón elemental, fundamentalísima. Solo una, hay más, pero solo una. Por la presión fiscal que se debería soportar. Claro, fuera parte de todo eso, hay que decir que ya sean 4 millones o 8, esos 4 o 8 millones serían para satisfacer los intereses de en torno a 3.924 vecinos, que son los que tienen los 5.033 vehículos, con lo cual arroja, en el mejor de los casos, 1 millón de euros de préstamo que había que solicitar,
o si no, 2 millones de euros por vecino. Claro, hay que ir a un vecino o a una vecina de Asúa a explicárselo, o a alguien de Fanos, o a alguien de Goicoa, o de Cucularra, o de Luchana, o incluso del propio barrio de Anchaga, sin ir más lejos, y Usantibán, sin desoír absolutamente a nadie. A mayor abundamiento, hay que decir que probablemente la Diputación Foral de Vizcaya no nos dejaría endeudarnos por esas cantidades. Probablemente el interventor podría decir algo más en su informe, que probablemente en su momento, ya sea mediante una opción o otra, quizás haya que solicitarle. Pero bueno, estas cuestiones yo creo que son muy básicas, que se han desoído y que es como si a mí ahora mismo se me ocurre poner la torre de Martiato en la luna y presentarla. Seguro que queda muy bonita, pero es totalmente inviable. Se ha hablado también de la plataforma. Bueno, yo con el tema de la plataforma, bien es cierto que no conozco a las personas, concretamente, salvo de vista. Pero lo que sí puedo llegar a decir es que para mí es la autodenominada plataforma. ¿Por qué? En primer lugar, porque no está inscrita en ningún registro de asociaciones de este municipio, lo cual entiendo que es básico. Y en segundo lugar, porque no sé si sus órganos directivos o gente con representación, pues se ha elegido de un modo democrático, lo cual desde luego entiendo básico. Además, sus postulados son más políticos que otra cosa, lo cual ya me parece un poquito desleal, sobre todo con los partidos políticos que se encuentran presentes y representados, y algunos otros que tampoco lo están, pero me parece desleal con la ciudadanía intentando meterse en diferentes plataformas, que es muy legítimo, pero por lo menos que no engañen, que no digan que son vecinos, voluntarios, pues bueno, preocupados por el municipio. No, se persiguen exclusivamente unos intereses totalmente políticos. Y además lo voy a decir por diferentes cuestiones que además afirmo en este pleno. En primer lugar, porque la manifestación que se hizo, el postulado no era solución a aparcamiento. Esa quedaba en el segundo plano, era alcalde de dimisión. En primer lugar eso. En segundo lugar, porque a mí personalmente se me increpó en Estrabudúa cuando estaba presente en un acto público y benéfico. Es decir, que no fui absolutamente para tratar nada con la plataforma, estaba en otra cosa, pasé por la plaza de Josu Murueta y se me increpó directamente, con unas formas un tanto, bajo mi punto de vista, beligerantes. Dicho eso, aquí hay gente presente en este pleno que puede llegar a testiguar. Hay que decir también que, bueno, que sean públicamente, miembros de la plataforma han dicho que el PNV es lo peor. Y además que hay que dar opción a otras fuerzas políticas, pondríamos nombres, pero creo que no es procedente para que gobiernen. Además, al alcalde de Aimí recientemente se nos ha acusado de ciertas corruptelas y ayudas ilegales. En ese sentido, lo primero hay que decir que nos reservamos cuando las acciones legales hay en derecho, y en segundo lugar, que espero que esas cuestiones afirmadas gratuitamente y sin ninguna base ni fundamento pues no sean acogidas por ningún grupo político de esta Cámara. Dicho eso, ahora yo entiendo que lo que es procedente, sobre todo, entrar en el tratamiento y en el fondo de lo que se ha dicho hoy aquí. En cuanto a la solicitud del Partido Popular, ningún inconveniente, no hace falta que lo presente se te da la documentación, son expedientes públicos y son bastante voluminosos. Igual, si somos capaces de digitalizártelo, porque tenemos algún CD, pues bueno, lo vamos a intentar. Por otro lado, Ganemos ha apuntado a diferentes ilegalidades urbanísticas y demás. Hombre, no sé, las ilegalidades, desde luego, lo que intentamos es huir de ellas, y así lo haremos. Y entrando en cuanto a la adquisición o no adquisición de las parcelas junto al ambulatorio por parte del Ayuntamiento, lo primero que hay que decir es que para nosotros es un proyecto no estrella, porque tenemos otros cuantos. Es un proyecto importante para el barrio Estrabudúa y para el municipio de Erandio. Hay que decir que ahora mismo no nos encontramos en la misma fase que la que nos encontrábamos cuando estuvimos en junta de portavoces, por una razón elemental, y que es la siguiente. Es decir, probablemente, y a juicio de los servicios técnico-jurídicos de esta casa, si en ese momento hubiéramos dado el paso de adquirir una serie de parcelas, probablemente sí, habríamos incurrido en vulneración de pues bueno, los derechos de la libre concurrencia y competencia. Pero ahora no estamos en esa fase. Y lo que puedo llegar a decir es que ahora mismo no hay ningún compromiso por parte del órgano de gobierno, del equipo de gobierno, ni lógicamente del pleno, como bien sabéis, para adquirir ninguna parcela en ese emplazamiento concreto. Lo que no me puedo comprometer es que dentro de un año, dentro de 8 o dentro de 12, no vaya a haberlo.
porque no sé cuál va a ser el devenir. Lo que pasa es que dentro de un año igual no estoy yo y dentro de 8 pues espero tampoco no estar. Al final hay que darle relevo a la gente. En ese sentido es lo que puedo llegar a decir. Que no sabemos cuál es el proyecto definitivo es por una razón fundamental y que vienen pliegos. A la fecha, no sé si incumplen o no, eso es una cuestión de valoración jurídica, tal y como digo, nosotros pues en la gestión del contrato pues tendremos que adoptar las medidas oportunas y pertinentes, ¿no? A la fecha lo que se presentó para la adjudicación era un anteproyecto y a partir de ahí lo que se tenía que presentar era el proyecto licenciable y a la fecha lo que se hizo fue presentar en su momento un borrador de proyecto y no tenemos el proyecto definitivo, con lo cual lo que no puedo hacer es decir lo que no sé si viene con 2 o 3 plantas, a la fecha. No sé si mañana o pasado pues lo aportarán. Bien es cierto también que ya sabéis, por mi parte, desde la responsabilidad de Costento, lo que hice fue, hará 3 semanas o así, creo recordar, igual vosotros tenéis la fecha más cercana en el tiempo, por lo menos lo sabéis, lo que hice, igual que hice antes, le dije a la empresa que lo que tenía que hacer era empezar con el contrato sin condicionantes y sin temporalidades, es decir, que empezaran ya. Y la empresa contestó diciendo que iban a empezar con la comercialización. A partir de ahí, con la comercialización y con la ejecución de las obras. A partir de ahí, pues poco más puedo llegar a decir, porque realmente es que no lo sé. Si hay incumplimiento de contrato, pues bueno, habrá que hincarle el diente y habrá que exigir responsabilidades, como no puede ser de otra manera. Pero es lo que podemos llegar a decir. Sí, pues es que es lo que me comenta el alcalde, como cualquier otro contrato. Es que no hay absolutamente nada más. Yo creo que ha quedado suficientemente clara nuestra cuestión. Pero bueno, para ahondar y redundar y para que quede sobre la mesa, a la fecha no hay ningún compromiso del tipo de gobierno, pero tampoco porque no pueda haberlo. Es decir, porque ese acuerdo, en todo caso, que antes no lo he dicho, tiene que ser un acuerdo plenario, un acuerdo de pleno. Por suponer, entiendo yo, en esas cifras, más del 10% de los recursos ordinarios del ayuntamiento. Y ahí nos tendremos que posicionar absolutamente todos si se da esa circunstancia. Y lógicamente para ese acuerdo plenario, como en cualquier otro, tiene que haber 2 informes que tienen que ser positivos, que son uno de intervención por la cuantía del gasto y otro de legalidad del secretario general. Y en ese sentido, lógicamente, yo, y espero que nadie vaya a traer aquí, no en esta adjudicación, en esta compra tal, nada a sometimiento plenario, nada que no sea legal. Solo faltaba. Otra cosa es los criterios de oportunidad político, que para gusto los colores. Pero bueno, yo ahora mismo lo que puedo decir, no existe compromiso y si el compromiso existe en algún momento tendrá que ser un acuerdo plenario. Es lo que puedo llegar a decir. Eskerrik asko, Goitz. Brevísimo. He dicho antes que iba a haber preguntas y contestación. Gusten las preguntas o gusten la contestación. No es un rifirrafe, no es un punto del orden del día en el que estamos defendiendo una posible votación o dictamen. Ana, breve, Berriro entzun behar izan dugu berdina. Ez dakigula, galdetzen dizuet, zelan den posible ez jakitea, ez dituzue irakurri pliegoak, hori bez, arduradunak dituztenak, ez dakitela 2, 3 solairu diren pliegoetan baldin badator, zelan ez du jakingo ba. A ber, benetan, nahi izango genuke sinestea, benetan. Eta benetan, nahi izango genuke, 2-3 hilabete barru, edo 8 hilabete barru, pleno honetatik ez etortzea lehen sinatutako konbenioa. Beste era batean, evidentemente. Berdin ez da izango. Gustatuko litzaguke ez ikustea hori hemen. Sartuko sinatelako beste arlo batean. Ez bakarrik politika emaian edo oportunidad politikan. Beste arlo emai batean sartuko sineten. Ez que, claro, erreza da esatea, ez que, nahi eta nahiez. A ber, badakigu ez duzuela pleno honetan esango, kompromiso bat daukazuela. Ez duzuela esango. Evidentemente. Egia esan ez, ez que ridikuloa da. Galderak egiten dugu, baina ridikuloa da. Naiz eta egia ez duzuela onartu hori. Claro, idatziz ez duzuela jarri. Badakizuela ilegala dela, zelan esango duzuela hemen, Claro, ez duzuela esango. Bakigu. Orduan, sinestuko dizuegu. Eta hori frogarik onena izango zen. Ateratzea proiektua
Proiektu de ejecución ez badago eginda, bulegoa etxita egon behar da. Ez etxita egon behar dela, joer. Ez que plegoetan agertzen dela. Osa, ez da, que ya no nos darán, como que ya no nos darán. Ez que, horrela ez dira funtzionatzen gauza. Eta dinot, postuko ginen, gureak izatea, interpretazio txarra, txarto pentsatzen dutugulako beti. Hori besterik izan izatea, eta espero dugu, benetan hori izatea. Bukatzeko, labur, gure proiektuarekin sartu denez, paso zer esan behar dugu. Ezaldi batean esango du. Ekin ondo bat amaiarekin egituko nez, besterik gabe. Mamotreto, Guggenheim, ez dakiz ere ez dakin hau, Guggenheim, izin importantea. Baina betu du, gauza, hainbeste 10 minuto eta gero esaten. Cosas que han desoído hasta ahora. O sea, hemos desoído todo eso. O primero nos tendríamos que haber dicho, para poder desoír. ¿Cómo vamos a desoír lo que no se oye, lo que no se dice? A ver, gure proiektuetaz, eta momentu honetan, plataformako hartu duena, eta jalkientuko dugu gure medaila horri, edo gure izen horri, esan dugu bakarrik proiektua. Proiektu hori, inoiz ez duzue aztertu batzorde batean. Ez dago txosten bat, bez, eginda. ¿Y cómo que hemos desoído? Ekonomikoki, teknikoki. Noiz txekin dugu horretaz ba? Noiz? Esako edazu data bat? Batal bat? Noiz txekin dugu? Hori da, behin eta berriro, zuk edo zuen pentsatzen duzuena. Eta de hecho, PNV edo batzu be, ados ziren horrekin, ados ziren. Eta amaitzeko, honetan bai, esaten duzuela, hori 15 urtetan bitxionez izin dara egin. Jo, baina bat da que sois de gestores. 15 urte hori egiteko. Claro, 15 urtetan egon zarete sektorea egiteko. Badaki, gogoratzen naiz. 15 baino gehiago zango, nukin ikustu duzin egotzen nintzela. Con la gasolinera para arriba y para abajo, erosten dokoa. Gehiago. Baina horrek, nahiko txosaten du bebai, zelako gestuen bota eramaten duzula, ez da? Pentsatzen du nik. Nada, yo sí, muy brevísimo, 2 cuestiones. Bueno, cuando queráis analizamos vuestro proyecto. Lo presentáis por favor en debida forma y tiempo y se analiza. No, pero esas cosas no, no vale venir aquí con una infografía. No, vamos a hacer las cosas correctamente. Me vais a traer georreferenciado, me vais a traer... Claro, te hemos dejado hablar aquí, ¿no? Claro, no, si tenéis un equipo de arquitectos, además que estuvieron presentándolo hace 15 días, no les cuesta nada. Oye, dicho eso, simplemente recordar, seguramente ya lo sabéis, pero recordar que el sistema urbanístico estatal, incluso el vasco, apuesta por la promoción privada. Es la ley vasca del suelo, con lo cual hay poca intervención puede llegar a tener el ayuntamiento en cuestiones de gestión puramente bien de ámbitos, ya sean sectores o unidades de ejecución. Simplemente por recordarlo. Es que hay eso. Egunon denoi.